Sherlock Holmes y el crucero navideño a La Habana la nieve caía suavemente sobre Baker Street aquella Nochebuena. Cada copo descendía como un susurro secreto del cielo. Las farolas de gas a lo largo de la calle adoquinada proyectaban charcos de luz ámbar en el crepúsculo, y desde las ventanas de nuestro familiar alojamiento en el 221B, el resplandor de la chimenea parecía prometer calor y refugio del frío penetrante que envolvía Londres en su abrazo invernal. Me senté en mi sillón de siempre, con una manta sobre las rodillas, observando a mi amigo Sherlock Holmes de pie ante la ventana. Su esbelta silueta se recortaba contra el cristal esmerilado. Sus largos dedos se entrelazaban bajo su barbilla, y sus ojos grises, aquellos ojos extraordinarios que podían penetrar el engaño con la misma facilidad que la luz del sol atraviesa la niebla matutina, estaban fijos en algo de la calle. Junto a él, con la paciente nobleza que ya nos resultaba tan familiar, yacía Thor, el magnífico gran danés de Holmes. El pelaje leonado del perro relucía a la luz del fuego, y sus oscuros ojos seguían cada movimiento de su amo con devota atención. «¿Estás inquieto, Holmes?», observé, dejando a un lado la revista médica que intentaba leer. «¿Acaso hasta los criminales no descansan en Nochebuena?». Holmes se apartó de la ventana con una leve sonrisa en los labios. «La mente criminal, Watson, no entiende de calendarios, estaciones ni sentimientos. Pero tiene razón, confieso cierta anticipación». Se acercó a la repisa de la chimenea y tomó un sobre de papel grueso color crema, sellado con cera carmesí. «Esto llegó por mensajero especial hace menos de 2 horas». Thor se levantó y avanzó con pasos suaves sobre la alfombra turca, con su enorme cabeza a la altura del brazo de mi silla. Extendí la mano distraídamente para acariciarle las orejas mientras Holmes me entregaba el sobre. El sello de cera tenía un escudo desconocido, un barco bajo una estrella, rodeado de lo que parecían ser hojas de palma. Rompí el sello con cuidado y saqué la tarjeta que había dentro. La escritura era elegante, realizada con una caligrafía experta. «El señor Sherlock Holmes y el doctor John Watson queda usted cordialmente invitado a celebrar la Navidad a bordo. La SS Corona Celestial salida de Portsmouth, 27 de diciembre de 1895. Destino La Habana. Cuba a petición de Lord Ashworth, comisionado de Asuntos Coloniales». Levanté la vista hacia Holmes con asombro. «¿Un crucero navideño? ¿A las Indias Occidentales? Holmes, esto es de lo más inusual». «En efecto», respondió Holmes, con los ojos brillando con esa luz peculiar que yo había aprendido a reconocer como presagio de algún problema nuevo e intrigante. «De lo más irregular y, por tanto, de lo más interesante. Lord Ashworth no es hombre de caprichos, Watson. Su invitación sugiere algo mucho más sustancial que un simple viaje de placer». La señora Hudson entró con nuestra bandeja de té. Su rostro regordete estaba sonrojado por el calor de la cocina. Dejó la vajilla sobre la mesa y se detuvo a admirar la tarjeta de invitación que tenía en la mano. «Un crucero a Cuba. Oh, doctor Watson, qué maravilla. El sol radiante, las costas exóticas. Vaya, señor Holmes, esto es justo lo que necesita. Ha estado trabajando sin descanso estos últimos meses». Thor se acercó a la señora Hudson y le dio un suave codazo, ganándose una cariñosa palmadita. «Y a ti también, Thor», dijo ella con calidez. «El aire marino te sentará bien, mi guapo amigo». Holmes aceptó su taza con un leve asentimiento. La nota de Lord Ashworth menciona que a bordo viajarán varios pasajeros distinguidos, diplomáticos, funcionarios coloniales, miembros de la aristocracia que buscan escapar del invierno inglés. Corona Celestial es uno de los mejores buques de la flota del Atlántico, recientemente puesto en servicio y con destino a su viaje inaugural al Caribe. «Pero, ¿por qué te han convocado específicamente?», pregunté con la curiosidad ya completamente despertada. «¿Acaso se trata simplemente de una excursión de placer?». Leí la postdata, mi querido amigo. Le di la vuelta a la tarjeta y encontré, en letra más pequeña, «Su experiencia particular podría resultar invaluable. El asunto es delicado y requiere la máxima discreción». Un escalofrío, ajeno al clima, me recorrió el cuerpo. Holmes vio mi expresión y sonrió no con placer, sino con esa sombría satisfacción que sentía cuando su intelecto encontraba una tarea digna. «Discreción», repitió Holmes en voz baja,
dirigiéndose a su escritorio. Lord Ashworth prevé problemas, Watson, aunque no puede o no quiere especificar su naturaleza. Solicita nuestra presencia a bordo, aparentemente como pasajeros que disfrutan de las festividades, pero en realidad como observadores. Guardianes, tal vez. ¿Entonces quieres aceptar? Holmes comenzó a recoger papeles, con movimientos rápidos y decididos. Thor, presintiendo el cambio de ambiente, se puso firme, con la cola en alto. ¿Cómo podría negarme? Un transatlántico de lujo, un viaje navideño a tierras exóticas, compañía distinguida, y tras todo ello, la promesa del misterio. El juego, Watson, nos llama al sur. Me levanté de la silla, sintiendo esa emoción familiar que acompañaba el inicio de uno de los casos de Holmes. Afuera, las campanas de las iglesias comenzaron a repicar por toda la ciudad nevada, anunciando los servicios navideños. El sonido se coló por nuestra ventana como una bendición, o tal vez como una advertencia. «Zarpamos en 3 días», dijo Holmes, ya haciendo planes. «Prepara la maleta para el calor, Watson, pero trae tu revólver reglamentario. Sospecho que esta Navidad en particular resultará más movida de lo que Lord Ashworth anticipa». Thor ladró una vez, con fuerza, como si estuviera de acuerdo, y el sonido resonó en nuestras habitaciones como el llamado de un heraldo. La mañana de nuestra partida amaneció despejada y fría, con un viento cortante que soplaba desde el Canal de la Mancha y que hacía que las banderolas y banderas se azotaran contra sus mástiles a lo largo del muelle de Portsmouth, corona celestial. SS se alzaba ante nosotros como un palacio de acero y pintura blanca, con sus 3 grandes chimeneas a rayas burdeos y oro, y sus cubiertas ya bullían de actividad mientras pasajeros y tripulación se preparaban para la travesía. Incluso bajo la gris luz inglesa, poseía una grandeza que evocaba lujo y aventura. Un microcosmos flotante de la civilización, listo para transportar su cargamento de humanidad a través del Atlántico invernal hacia costas más cálidas y exóticas. Holmes permanecía al pie de la pasarela, con una mano apoyada suavemente sobre la ancha cabeza de Thor, su aguda mirada recorriendo el organizado caos del embarque. El gran perro permanecía sentado con calma, a pesar del bullicio, con las orejas erguidas, observando el flujo de pasajeros que ascendía hacia la cubierta principal del barco. Los mozos pasaban apresuradamente con baúles y sombrereras. Los camareros anunciaban los números de camarote. Y en algún lugar a bordo, una pequeña orquesta había comenzado a interpretar melodías festivas que nos llegaban flotando en el aire salado. «Observa, Watson», murmuró Holmes, con la voz apenas audible entre el bullicio. «El anciano caballero del abrigo de Astracán. Fíjate en su porte militar, en cómo sus ojos escudriñan cada rostro entre la multitud. Diría que sirvió en las colonias, quizá en la India o África. Y allí, la mujer de terciopelo verde con el broche de camafeo. Su equipaje lleva etiquetas parisinas, pero sus zapatos son ingleses y están muy gastados. Quizá una aristócrata caída en desgracia, o alguien que mantiene las apariencias más allá de sus posibilidades. Hacía tiempo que había dejado de maravillarme ante las extraordinarias dotes de observación de Holmes, aunque nunca dejaban de impresionarme. «¿Y qué hay de Lord Ashworth?», pregunté. «Supongo que ya está a bordo, sin duda. Querrá recibirnos en privado, lejos de miradas indiscretas». Holmes se ajustó el abrigo del Ulster y asintió hacia la pasarela. «Vamos, Watson, entremos en este palacio flotante y descubramos qué misterio nos aguarda». Ascendimos juntos, con Thor caminando con perfecta disciplina al lado de Holmes. El gran perro atrajo miradas de admiración de varios pasajeros, en particular de un grupo de niños que lo señalaban y cuchicheaban con alegría. Un auxiliar de vuelo con un impecable uniforme blanco nos recibió al final de la pasarela, consultando la lista de pasajeros. «El señor Sherlock Holmes y el doctor John Watson, bienvenidos a bordo del Corona Celestial Caballeros. Se encuentran en la suite real de la cubierta A. Saludos de Lord Ashworth. Si me siguen, por favor». «¿Y el perro, señor?» «Thor nos acompaña», dijo Holmes con una autoridad tranquila que no admitía réplica. «Por supuesto, señor. Por aquí, por favor». El interior del barco superó incluso mis expectativas más optimistas. Atravesamos un gran salón decorado con guirnaldas de acebo y abetos, donde un magnífico árbol de Navidad, adornado con luces eléctricas, se alzaba majestuoso.
una maravilla moderna que dejó boquiabiertos a los pasajeros allí reunidos. Lámparas de araña de cristal colgaban de ornamentados paneles del techo pintados con escenas de gloria marítima, y el intenso aroma a pino se mezclaba con el humo del tabaco y perfumes exquisitos. Espejos con marcos dorados reflejaban la decoración festiva, intensificando la sensación de opulencia. Nuestra suite resultó igualmente impresionante. 2 camarotes espaciosos conectados por una sala de estar compartida, todos amueblados con muebles de caoba, alfombras persas y herrajes de latón pulidos a espejo. Un ojo de buey ofrecía vistas al puerto, y alguien había tenido el detalle de colocar una cesta de fruta y una botella de champán sobre la mesa central. Junto con una tarjeta de bienvenida, Thor exploró el espacio con curiosa eficiencia, olfateando cada rincón antes de acomodarse cerca del ojo de buey, desde donde podía observar el embarque que continuaba abajo. Estaba desempacando mi maletín médico cuando se oyó un discreto golpe en la puerta. Holmes abrió la puerta y descubrió a un hombre de unos 60 años, alto y distinguido, con el pelo canoso y el porte de quien estaba acostumbrado a mandar. Su rostro, curtido por el sol y la vida, sugería años pasados en climas tropicales, y sus ojos reflejaban la mirada clara y directa de un hombre que había visto mucho y ocultado poco. «Lord Ashworth», dijo Holmes, extendiendo la mano. «Su invitación ha sido de lo más interesante». «Señor Holmes». «Doctor Watson, gracias por venir», dijo Lord Ashworth, entrando y cerrando la puerta con cuidado, mirando a su alrededor como para asegurarse de que no tuviéramos que apartar la vista. Thor se levantó y se acercó a él, y el comisionado colonial se detuvo para que el perro lo examinara, recibiendo la inspección con paciente elegancia. «Un animal magnífico. No sabía que viajaba con semejante compañero. Thor ha resultado invaluable en mi trabajo», respondió Holmes. «Posee instintos que a menudo superan la percepción humana». «Pero vamos, Lord Ashworth». Su nota hablaba de un asunto delicado que requiere discreción. «Zarpamos dentro de 1 hora. ¿Podría usted aclararnos la naturaleza de sus preocupaciones?» Lord Ashworth se acercó al ojo de buey, con las manos entrelazadas a la espalda. «¿Cuánto sabe usted de los asuntos cubanos, señor Holmes?» La colonia lleva varios años inquieta. Las tensiones entre España y el movimiento independentista se vuelven cada vez más volátiles. Entiendo que Estados Unidos sigue los acontecimientos con considerable interés. En efecto, la situación es un polvorín que solo necesita una chispa, dijo Lord Ashworth, apartándose de la ventana con expresión grave. A bordo de este barco viajan varias personas cuya presencia podría resultar significativa. El embajador español, don Carlos Mendoza, viaja a La Habana para fortalecer los lazos coloniales. El empresario estadounidense, Samuel Porter, va a negociar acuerdos comerciales que Madrid ve con profunda recelo. Y está la señorita Isabela Álvarez, una cantante de ópera cubana cuya familia apoyó el movimiento independentista. Su padre fue ejecutado hace 2 años por ser rebelde. Sentí un escalofrío de aprensión. ¿Prevén problemas? Me temo que sí, doctor Watson. La diplomacia es frágil, y los cruceros navideños están pensados para fomentar la buena voluntad, no los incidentes internacionales. Sin embargo, he recibido información, vaga, pero inquietante, de que algo podría ocurrir durante este viaje. Un robo tal vez o algo peor. No puedo ser más específico, pues mis fuentes fueron crípticas. Sostuvo la mirada de Holmes. Necesito a alguien con sus singulares habilidades para observar, para prevenir el desastre si es posible, o para resolverlo con rapidez si la prevención falla. Holmes permaneció en silencio un largo rato, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Por la escotilla, los últimos pasajeros embarcaban y en algún lugar de las profundidades del barco, las grandes máquinas comenzaban sus preparativos con un rugido ensordecedor. Thor sintió la vibración y gimió suavemente. «Contarán con nuestra total cooperación», dijo finalmente Holmes. «Watson y yo nos mezclaremos entre los pasajeros, observaremos y permaneceremos vigilantes. Si surge algún problema, estaremos preparados». El alivio de Lord Ashworth era palpable. «Gracias, señor Holmes. Sabía que podía contar con usted». Se dirigió a la puerta y se detuvo. «Una cosa más. El capitán Whitmore conoce su verdadero propósito. Es un buen hombre, pero debe mantener el orden y el cronograma. Cualquier investigación debe llevarse a cabo con la máxima discreción.
Cuando Lord Ashworth se hubo marchado, me volví hacia Holmes con preocupación. ¿Un embajador español, intereses comerciales estadounidenses y revolucionarios cubanos, todos a bordo de un mismo barco? Holmes, esto podría resultar muy peligroso. Holmes esbozó una leve sonrisa y comenzó a desempacar su propio maletín. Precisamente por eso estamos aquí, mi querido Watson. Ahora preparémonos. El barco zarpa en breve y deseo observar a nuestros compañeros de viaje mientras se acomodan. Sospecho que entre ellos se encuentra la clave de los misteriosos asuntos de Lord Ashworth. Sonó la bocina del barco. 3 pitidos largos y lastimeros, y el Corona Celestial comenzó su lenta partida de Portsmouth. Thor, con las patas apoyadas en el borde del ojo de buey, observaba cómo Inglaterra se perdía en la lejanía gris, y no pude evitar sentir que dejábamos atrás la seguridad, navegando hacia aguas inciertas y misterios aún sin nombre. Al anochecer, Corona Celestial, habíamos dejado atrás la costa inglesa y nos encontramos surcando las oscuras aguas del canal bajo un cielo salpicado de estrellas invernales. El barco se mecía suavemente con las olas, sus motores mantenían un pulso constante y rítmico que se podía sentir a través de las planchas de la cubierta. En el interior, sin embargo, reinaba la calidez y la luz. Una isla flotante de civilización y espíritu navideño, aislada de la gélida inmensidad del Atlántico. Holmes había insistido en que vistiéramos de etiqueta para la cena, así que nos encontramos con nuestros trajes de noche, dirigiéndonos al gran salón comedor. Thor caminaba entre nosotros, con su abrigo impecablemente cepillado y un elegante cuello rojo, adquirido especialmente para el viaje, que le confería un aire de digna solemnidad. Varios pasajeros se detuvieron a admirarlo a nuestro paso, y observé que Holmes aprovechaba esos momentos para entablar conversaciones aparentemente informales, mientras recababa información con su característica sutileza. El comedor era una maravilla de la ingeniería naval y la ambición artística. 2 niveles de mesas rodeaban un atrio central, donde una pequeña orquesta tocaba desde una plataforma elevada. Acebo y hiedra adornaban las balaustradas, y las velas en candelabros de plata proyectaban un cálido resplandor parpadeante que suavizaba la luz eléctrica del techo. El techo había sido pintado para imitar un cielo nocturno, con constelaciones incluidas, y el efecto era a la vez encantador y ligeramente desconcertante, como si cenáramos en una cámara celestial en lugar de a bordo de un barco en alta mar. Un camarero nos acompañó hasta nuestra mesa asignada, situada con una vista despejada de la zona central del salón. «Son las disposiciones de Lord Ashworth», me murmuró Holmes mientras tomábamos asiento. «Quiere que podamos observar sin estar relegados a la periferia». Thor se acomodó entre nuestras sillas con admirable serenidad, atrayendo solo una breve atención de los comensales cercanos antes de que la conversación se reanudara. Observé con interés a los presentes. Quizás 200 personas ocupaban el salón, representando lo que parecía ser la flor y nata de la sociedad británica junto a diversos viajeros internacionales. El idioma predominante era el inglés, aunque entre el murmullo políglota pude distinguir francés, español y lo que podría haber sido portugués. «Allí», dijo Holmes en voz baja, con la mirada fija en una mesa a cierta distancia a nuestra izquierda. «Don Carlos Mendoza, embajador de España. Fíjese en las condecoraciones de su pecho. La Orden de Isabel la Católica, la máxima distinción diplomática de España. La mujer que está a su lado es su esposa, doña Elena, y el joven, su secretario, Miguel Santos», observé al embajador. Un caballero corpulento, de unos 55 años, con una magnífica barba blanca y ojos que parecían perpetuamente calculadores. Su esposa era considerablemente más joven, de una belleza severa, con el cabello oscuro adornado con diamantes. El secretario era un hombre delgado, de unos 30 años, con manos nerviosas que se ajustaban constantemente las gafas. «Y allí», continuó Holmes cambiando la mirada de dirección, «el empresario estadounidense Samuel Porter». Era imposible no ver a Porter, un hombre corpulento y de tez rojiza cuya risa resonaba en todo el salón. Estaba sentado con varios acompañantes, entre ellos una mujer llamativa, de cabello castaño rojizo, que lo escuchaba con atención.
Todo en Porter denotaba vitalidad, confianza y el optimismo arrollador del espíritu emprendedor estadounidense. No hace ningún esfuerzo por ser discreto, observé. Ella tampoco, respondió Holmes, y seguí su sutil gesto de asentimiento hacia una mujer sentada sola en una mesita cerca de la orquesta. Incluso en aquella sala abarrotada, su presencia llamaba la atención, no por ostentación, sino por una presencia inefable que atraía la mirada. Tendría unos 30 años, con una tez pálida y ojos oscuros que denotaban ascendencia mediterránea. Su vestido era elegante pero sencillo, de seda negra sin adornos que sugería luto, y no llevaba joyas salvo una pequeña cruz de oro al cuello. A pesar de su soledad, se comportaba con una compostura regia, aparentemente ajena o indiferente a las miradas que se dirigían hacia ella. Señorita Isabela Álvarez, I murmured. En efecto, la cantante de ópera. Observe con qué cuidado evita mirar hacia la mesa del embajador español y con qué deliberación Mendoza ignora su presencia. Sin embargo, ambos son plenamente conscientes el uno del otro. Hay historia ahí, Watson, y no una historia agradable. Comenzó nuestra comida. Un fastuoso banquete de varios platos que habría satisfecho incluso al epicúreo más exigente. Mientras comíamos, Holmes continuaba su discreta vigilancia, observando conexiones, interpretando el lenguaje corporal y catalogando detalles que, sabía, archivaba en su mente prodigiosa. Thor recibía ocasionalmente bocados del plato de Holmes, que aceptaba con digna gratitud. A mitad del plato principal, un incidente atrajo la atención hacia la entrada. Un caballero en silla de ruedas era ayudado a entrar al salón por un camarero. Un hombre alto, algo demacrado, de unos 45 años, con canas prematuras y rasgos marcados por el dolor o la enfermedad. A pesar de su evidente fragilidad, se movía con una autoridad innegable. El profesor Edmund Ashbury, dijo Holmes en voz baja, el arqueólogo e historiador. Leí su monografía sobre artefactos precolombinos el año pasado. Es brillante. No sabía que estaría a bordo. El profesor Ashbury estaba sentado a una mesa cerca del centro de la sala, y observé que varios pasajeros se acercaban a presentarle sus respetos. Los recibió con cortés brevedad, y noté que sus ojos penetrantes recorrían la sala de forma muy parecida a como lo hacían los de Holmes, evaluando, catalogando, comprendiendo. La orquesta concluyó su pieza y el director se adelantó, golpeando con su batuta para llamar la atención. Damas y caballeros, si me permiten su atención. Mañana por la noche, mientras navegamos hacia el sur, rumbo a aguas más cálidas, celebraremos nuestra primera fiesta navideña, un concierto con la participación de varios pasajeros distinguidos que han tenido la gentileza de aceptar actuar. Entre ellos, tenemos el honor de presentar a la señorita Isabela Álvarez, quien nos deleitará con una selección de su repertorio actual. Tras el anuncio, se oyeron aplausos educados, aunque observé que la mesa del embajador español permanecía en un silencio notorio. Isabela Álvarez asintió con la cabeza en señal de asentimiento, pero no sonrió. Conforme avanzaba la noche, los pasajeros comenzaron a moverse, formando grupos de conversación y entablando nuevas amistades en esa peculiar intimidad que propician los viajes en barco. Varias personas se acercaron a Holmes y a mí, y mi amigo demostró una versatilidad social que sorprendió a muchos que solo conocían su reputación de hombre austero. Podía ser encantador cuando la ocasión lo requería, y en ese momento desplegó ese encanto con calculada precisión. Eran quizá las 10 cuando ocurrió el primer incidente inquietante. Thor, que había estado descansando plácidamente, alzó de repente la cabeza, con las orejas erguidas por la intensa concentración. Un gruñido sordo resonó en su pecho. No era agresivo, sino una advertencia. Holmes guardó silencio de inmediato, dejando caer la mano sobre la cabeza de Thor. «¿Qué ocurre, viejo amigo?», murmuró. La atención del gran perro se centró en un mayordomo que se movía por el salón, llevando lo que parecía ser una bandeja de plata cubierta con un paño blanco. No había nada particularmente inusual en el hombre ni en su carga, pero la reacción de Thor fue inconfundible. El mayordomo pasó cerca de la mesa del embajador español.
Se detuvo un instante como para acomodarse la bandeja y luego continuó hacia la entrada de servicio. Holmes se levantó con suavidad. «Watson, quédate aquí. Thor, ven». Siguió al mayordomo con Thor a su lado, pero cuando llegaron a la entrada de servicio, el hombre ya había desaparecido por los pasillos del personal. Holmes se quedó un instante en el umbral y luego regresó a nuestra mesa, pensativo. El perro presintió algo, dije en voz baja. En efecto. ¿Pero qué? Holmes volvió a sentarse tamborileando suavemente con los dedos sobre el mantel. Thor no suele tener falsas alarmas, Watson. Ese mayordomo era digno de atención, aunque no sabría explicar con precisión por qué. La velada concluyó con café y brandy en la sala de fumadores para los caballeros, mientras las damas se retiraban a su elegante salón. Holmes y yo nos encontramos en compañía de Lord Ashworth, quien había estado ausente durante la cena. ¿Alguna inquietud?, preguntó en voz baja, apenas audible entre la conversación general. Posiblemente, respondió Holmes. Watson, describe al mayordomo que pasó cerca de la mesa del embajador español, el que llevaba la bandeja cubierta. Reflexioné detenidamente. Estatura mediana, cabello oscuro, quizá unos 30 años. Afeitado. Vestía el uniforme reglamentario, chaqueta blanca, pantalones negros. Nada particularmente distintivo que recuerde. Holmes se volvió hacia Lord Ashworth. ¿Mantiene usted un registro de pasajeros que incluya fotografías? De los pasajeros sí, de la tripulación me temo que no. ¿Por qué? Porque deseo hablar con ese mayordomo, y no logro recordar haberlo visto entre el personal hoy temprano. Puede que sea perfectamente legítimo, por supuesto, pero la reacción de Thor sugiere lo contrario. La expresión de Lord Ashworth se tornó grave. Inmediatamente me pondré en contacto con el capitán Whitmore para informarle. Mientras regresábamos a nuestra suite pasada la medianoche, con el barco balanceándose cada vez más al adentrarnos en aguas más profundas, sentí los primeros indicios de inquietud que crecerían en los días siguientes. Los pasillos estaban silenciosos. Las festividades habían terminado y nuestros pasos resonaban en la cubierta pulida. Thor caminaba un poco delante de nosotros, y al acercarnos a nuestro camarote, se detuvo en seco, olfateando el aire. Holmes se detuvo de inmediato, con la mano alzada en señal de advertencia. Permanecimos en silencio un largo rato, y entonces yo también lo percibí. Un tenue aroma a humo de tabaco, extraño y penetrante, muy distinto de las marcas inglesas que uno encontraba en la sala de fumadores. Holmes examinó con detenimiento la puerta de nuestro camarote. «Intacta», murmuró, «pero alguien ha estado aquí. La cerradura tiene unos rasguños minúsculos recientes. Watson, su revólver, por favor». Saqué el arma del bolsillo de mi abrigo y Holmes abrió la puerta rápidamente. Nuestra suite estaba tal como la habíamos dejado, aparentemente intacta. Sin embargo, Thor entró con cautela, recorriendo la sala de estar con evidente recelo antes de finalmente asentarse con un bufido de disgusto. Holmes realizó un examen minucioso, revisando cajones, equipaje y, finalmente, nuestras pertenencias. «No se han llevado nada», anunció, «pero sí han examinado a fondo. Alguien buscó información, Watson, sobre nosotros, sobre nuestro propósito aquí. No encontraron nada, por supuesto, pero el mero intento resulta instructivo. Las misteriosas preocupaciones de Lord Ashworth se vuelven menos misteriosas», observé. «Y más ominoso», convino Holmes. Se acercó al ojo de buey y contempló el mar oscuro. «En algún lugar de este barco, Watson, se están gestando acontecimientos. Un mayordomo que quizá no lo sea. Nuestro camarote registrado. Los instintos de Thor advirtiendo del peligro. Las piezas están presentes, pero aún no logro discernir el patrón que forman». Me uní a él en el ojo de buey, y juntos observamos la estela blanca que se extendía tras nosotros, luminosa a la luz de las estrellas. Corona celestial, nos arrastró inexorablemente hacia el sur, alejándonos de Inglaterra, alejándonos de la seguridad, hacia aguas tanto literales como metafóricas, que sospechaba que resultarían mucho más traicioneras de lo que cualquiera de nosotros anticipaba. Al día siguiente, el tiempo y las circunstancias cambiaron drásticamente. Despertamos y el barco se balanceaba con más fuerza bajo un cielo azul despejado.
El aire era notablemente más cálido al dejar atrás el gris invierno del canal y dirigirnos hacia el sur, rumbo al Golfo de Vizcaya. Los pasajeros salieron a las cubiertas de paseo con ropa más ligera, exclamando con alegría ante la transformación, como si hubiéramos navegado no solo hacia el sur, sino hacia la misma primavera. Holmes se había levantado antes del amanecer, y lo encontré ya vestido cuando salí de mi camarote, de pie junto al ojo de buey con Thor a su lado. Ambos permanecían inmóviles, observando el interminable desfile de olas con una intensidad que sugería que su vigilia había sido larga. «¿No has dormido?», observé, sirviéndome café del servicio que me habían traído mientras dormía. «Dormir no parecía aconsejable», respondió Holmes sin volverse. «He estado reflexionando sobre los sucesos de anoche y me resultan cada vez más inquietantes. Lord Ashworth envió un mensaje hace una hora. El mayordomo que vimos no puede ser identificado. Ningún miembro de la tripulación coincide con la descripción que proporcionamos, y el jefe de mayordomos insiste en que todo su personal estuvo localizado durante toda la noche. Sentí un escalofrío a pesar de la cálida luz del sol que entraba por el ojo de buey. Entonces, ¿quién era él? Excelente pregunta, Watson, y una que pienso responder. Holmes finalmente se apartó de la ventana y vi el familiar ímpetu de la investigación en sus ojos. Alguien a bordo de este barco se mueve con credenciales falsas, vistiendo el uniforme de la tripulación para acceder a áreas y personas a las que de otro modo se le negaría el acceso. La pregunta es, ¿cuál es su propósito? Desayunamos en nuestro camarote. Holmes prefería la privacidad mientras elaboraba su estrategia para la investigación. A las 9 llegó un mensaje de Lord Ashworth solicitando nuestra presencia en los aposentos del capitán. Nos abrimos paso por los pasillos, ya llenos de pasajeros que disfrutaban de su primer día completo en alta mar, y Thor, como siempre, despertó la admiración de quienes nos cruzábamos. El capitán Whitmore aparentaba unos 55 años, con el rostro curtido y la mirada firme de quien había pasado su vida en el mar. Su camarote era funcional más que lujoso, dominado por cartas náuticas e instrumentos de navegación, aunque alguien había añadido una pequeña corona navideña a la pared, un detalle propio de la época. Lord Ashworth permanecía de pie junto a la mesa de cartas con semblante grave. «Caballeros», comenzó el capitán Whitmore sin preámbulos, «tenemos un problema. El embajador español, don Carlos Mendoza, está desaparecido». Las palabras resonaron en el aire como un toque de difuntos. La postura de Holmes cambió sutilmente, cada una de sus facultades ahora concentrada con absoluta atención. ¿Desaparecido? ¿Desde cuándo? Desde algún momento entre la medianoche y las 6 de la mañana, respondió Lord Ashworth. Su esposa, doña Helena, descubrió su ausencia al despertar. Su cama no estaba ocupada. Hemos realizado una búsqueda discreta en las zonas comunes, sin éxito. Su secretario, Santos, afirma haberlo visto por última vez anoche, cuando se retiraba a su camarote sobre las 11:30. ¿Quién ha sido informado?, preguntó Holmes bruscamente. Solo quienes se encuentran en esta sala, además de la esposa y la secretaria del embajador, dijo el capitán Whitmore. Esto debe manejarse con extrema delicadeza, señor Holmes. Si se corre la voz de que un diplomático ha desaparecido a bordo de mi barco. Así es, interrumpió Holmes. Watson, su cuaderno. Capitán, necesitaré acceso completo al camarote del embajador y permiso para interrogar a cualquier persona a bordo de este barco. Lord Ashworth, necesito una lista de todos los pasajeros y tripulantes, con especial atención a quienes embarcaron en Portsmouth. Y nadie, absolutamente nadie, debe abandonar el barco cuando lleguemos a puerto. No tenemos previsto llegar a puerto hasta Lisboa. Dentro de 3 días, dijo el capitán Whitmore. Entonces tenemos 3 días para encontrar a don Carlos Mendoza. ¿Vivo o muerto?, dijo Holmes con voz sombría. Capitán, le sugiero que mantenga las actividades programadas. Creo que hay un concierto esta noche, ¿no? Qui si celebri. Debemos dar la impresión de que todo transcurre con normalidad mientras llevamos a cabo nuestra investigación. Thor había permanecido sentado en silencio durante toda la conversación, pero ahora se levantó y se dirigió a la puerta del camarote, gimiendo suavemente. Holmes lo notó de inmediato. «¿Desea comenzar, capitán? ¿Podemos dirigirnos a los aposentos del embajador?»,
La suite del embajador se encontraba en la misma cubierta que la nuestra, aunque más hacia la popa, y era considerablemente más grande. 2 camareros hacían guardia afuera. Esta vez eran miembros de la tripulación, cuya presencia se explicaba a los pasajeros curiosos como una cuestión de seguridad diplomática. Doña Elena estaba sentada en la sala de estar, con el rostro pálido pero sereno, mientras que el secretario, Miguel Santos, rondaba cerca con una agitación evidente. Holmes se inclinó ante la esposa del embajador con grave cortesía. «Señora, le pido disculpas por interrumpir su aflicción. Soy Sherlock Holmes y con su permiso quisiera examinar los aposentos de su esposo. Cualquier detalle, por pequeño que sea, podría resultar significativo». Doña Elena lo estudió con aquellos ojos oscuros y penetrantes que había notado la noche anterior. Al hablar, su inglés era marcado pero preciso. «Usted es el detective de Londres». Carlos mencionó su nombre. Dijo que Lord Ashworth lo había contratado para que lo observara durante este viaje. Le pareció divertido. Su voz se quebró ligeramente. No creía que el peligro fuera real. «¿Qué peligro, señora?», preguntó Holmes con suavidad. Ella miró a Santos, quien se removió incómodo. «Mi esposo recibió amenazas antes de partir de Inglaterra. Cartas anónimas que le advertían que no hiciera este viaje, que no fortaleciera el dominio de España sobre Cuba. Él las desestimó como los desvaríos de simpatizantes revolucionarios». Holmes intercambió una mirada significativa conmigo. «¿Puedo ver estas cartas?». Carlos los destrozó. Dijo que no merecían su atención. Su compostura flaqueó. Le rogué que los tomara en serio, pero no me escuchó. «¿Y ahora? Ahora lo encontraremos», dijo Holmes con serena convicción. «Watson, quédate con doña Elena. Santos, acompáñame. Thor, busca». El magnífico perro no necesitó más instrucciones. Comenzó una exploración sistemática de la suite, su olfato recorriendo metódicamente los muebles, la alfombra, cada superficie. Observé a Holmes seguirlo, mirando no al perro, sino la habitación misma con esa peculiar intensidad que lo transformaba de hombre en máquina. Un aparato calculador diseñado exclusivamente para la detección de la verdad. La habitación mostraba señales de haber sido ocupada. La cama estaba parcialmente deshecha, como si alguien se hubiera sentado en ella en lugar de dormir. La ropa de noche de Mendoza estaba cuidadosamente doblada sobre una silla, pero faltaban su ropa de día y su abrigo. Holmes examinó todo con meticuloso cuidado, utilizando su lupa para analizar superficies que, a mi ojo inexperto, parecían perfectamente normales. Thor se detuvo ante la puerta exterior del camarote, la que daba directamente a la cubierta de paseo. Olisqueó el marco, luego se sentó y miró expectante a Holmes. «Salió por aquí», murmuró Holmes, al parecer voluntariamente. No hay señales de forcejeo. «Santos, ¿tenía el embajador alguna cita o reunión programada después de su retiro?». El secretario negó enérgicamente con la cabeza. «No, señor, nada». Dijo que estaba cansado y que quería dormir. Holmes abrió la puerta y salió a la cubierta de paseo, con Thor inmediatamente a su lado. Lo seguí, entrecerrando los ojos ante la brillante luz del sol. La cubierta se extendía a ambos lados, desierta a esas horas tempranas, salvo por algunos pasajeros que daban un paseo. Holmes se arrodilló y examinó la superficie de la cubierta. Luego se puso de pie y contempló la brillante inmensidad del Atlántico. «Anoche el viento sopló con más fuerza», dijo pensativo. «Venía del suroeste y traía consigo la bruma marina. Pero mira, Watson, observa la cubierta justo fuera de la puerta del embajador». «¿Qué ves?». Miré y no vi nada destacable, simplemente el entablado de madera fregado. «Lo confieso, Holmes, solo veo la cubierta». «Precisamente. La cubierta aquí está más limpia que en otros sitios. La lavaron hace poco, diría yo. En las últimas horas». Se volvió hacia Santos. «¿La tripulación lava las cubiertas por la noche? Yo no lo sé, señor». Holmes regresó a la cabaña y realizó otro examen, esta vez centrándose en las superficies cercanas a la puerta exterior. Se detuvo ante un pequeño escritorio, estudiando algo invisible a simple vista, y luego recogió cuidadosamente lo que parecía no ser nada en absoluto sobre una hoja de papel que dobló y guardó en su bolsillo. «Ceniza de tabaco», me dijo en voz baja. «La misma marca inconfundible que detecté anoche en nuestro pasillo. Nuestro misterioso mayordomo estuvo aquí, Watson». Regresamos a la sala de estar donde doña Elena esperaba con una ansiedad apenas contenida.
Holmes la miró con grave cortesía. Señora, debo hacerle una pregunta difícil. ¿Tenía su esposo algún enemigo a bordo de este barco? ¿Alguien con quien discutiera o que pudiera desearle algún mal? Se peleaba con todo el mundo, dijo con amargura y cansancio. Ese americano, Porter, discutían sobre concesiones comerciales. La cantante, esa tal Álvarez. Carlos decía cosas terribles de su padre, el traidor. Incluso el profesor Ashbury discrepaba con él sobre algún asunto histórico relacionado con Colón. Mi marido no era un hombre que buscara la armonía, señor Holmes. Creía en la autoridad española y expresaba esa creencia sin diplomacia. Holmes asintió lentamente. Una última pregunta. ¿Llevó su bastón? ¿El de ébano con empuñadura de plata? Santos y doña Elena intercambiaron miradas. Sí, confirmó el secretario. Siempre lo llevaba consigo. ¿Era un regalo del mismísimo rey? Entonces tuvo la intención de salir a dar un paseo, concluyó Holmes. Se vistió para salir a cubierta, cogió su bastón y salió, voluntariamente y solo. Lo que sucedió después aún está por determinar. Salimos de la cabaña con instrucciones de no tocar nada. En el pasillo Holmes se detuvo y cerró los ojos. Su mente, con la asombrosa rapidez que caracterizaba su pensamiento, trabajaba sin cesar entre las posibilidades. Holmes, dije en voz baja, ¿crees que se cayó por la borda? Creo que alguien quiere que pensemos eso, Watson. La cubierta lavada, el hombre desaparecido, el momento, todo apunta a un trágico accidente o a un posible suicidio. Sin embargo, las pruebas me inquietan. ¿Por qué un hombre que destruía cartas amenazantes por considerarlas indignas de su atención sucumbiría de repente a la desesperación? ¿Por qué un embajador que se reunía con enemigos caminaría solo por la cubierta de noche? Thor se había adelantado y ahora estaba sentado frente a una puerta más adelante en el pasillo. No era la puerta de una cabina, sino una que decía «solo para el personal». Gimió insistentemente, arañando el umbral. Holmes se acercó rápidamente e intentó abrir la puerta. Estaba cerrada. Sacó sus ganzúas, aquellas finas herramientas que habían abierto tantas puertas al servicio de la justicia, y en cuestión de segundos, oímos el clic del mecanismo. La puerta se abría a una estrecha escalera de servicio que descendía al interior del barco. El olor nos golpeó de inmediato. Ese mismo tabaco penetrante y exótico, y debajo algo más, algo metálico y ominoso que reconocí de mis años de servicio médico. Sangre Holmes bajó rápidamente, Thor pisándole los talones y yo detrás. La escalera conducía 2 niveles abajo a un almacén, un espacio oscuro lleno de cajas y equipo de repuesto, y allí, encajado entre 2 grandes baúles, lo encontramos. Don Carlos Mendoza yacía desplomado e inmóvil, sus finas ropas desaliñadas, su bastón con empuñadura de plata a unos pasos de distancia. Incluso antes de arrodillarme para examinarlo, supe lo que encontraría. El embajador estaba completamente muerto, y por la lividez cadavérica ya evidente, llevaba así varias horas. ¿Watson? La voz de Holmes era firme, a la espera de mi confirmación profesional. Concluí el examen con la eficiencia propia de la práctica, observando la peculiar inclinación de la cabeza, los hematomas en la garganta y las petequias en los ojos. «Estrangulamiento», dictaminé. «Manual, creo, aunque el patrón de los hematomas es inusual. La muerte ocurrió hace quizás 6 u 8 horas, entre la medianoche y las 2 de la madrugada». Holmes se arrodilló junto al cuerpo, con el objetivo en alto, examinando cada detalle con meticuloso cuidado. Thor estaba sentado cerca. Su presencia, de algún modo, resultaba reconfortante en aquel lugar sombrío. «No fue un robo», murmuró Holmes. «Su reloj y su cartera están intactos. El bastón se le cayó. No fue usado como arma. ¿Ves? No hay sangre, no hay daños. ¿Lo atrajeron hasta aquí, Watson, o lo siguieron? El asesino era fuerte. Mendoza era un hombre corpulento y habría tenido que forcejear. Sin embargo, hay muy poca conmoción, lo que sugiere que el ataque fue rápido y eficaz. Se puso de pie y observó la zona de almacenamiento. Este lugar fue elegido deliberadamente, aislado, poco frecuentado. El asesino conocía la distribución del barco, y miren aquí,
Señaló una pequeña puerta en la pared del fondo, otra salida que conduce a los pasillos de la tripulación. Nuestro asesino podía entrar y salir sin ser visto. Sentí como el peso de la situación se cernía sobre nosotros. Holmes, esto ya no es un simple misterio, es un asesinato. El asesinato de un diplomático español en alta mar. Las implicaciones internacionales. Son precisamente lo que alguien desea, Watson, dijo Holmes con el rostro sombrío en la penumbra. No se trató de un crimen pasional ni oportunista. Fue planeado, calculado, diseñado para lograr un propósito que iba más allá de la mera muerte de don Carlos Mendoza. La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? E igualmente importante, ¿ha terminado el asesinato o el asesino pretende volver a atacar? Sobre nosotros, amortiguados por la estructura del barco, podíamos oír los sonidos de la vida cotidiana. Pasajeros riendo, música, las actividades habituales de un crucero navideño. Ninguno sabía que un asesino caminaba entre ellos, ni que el Corona Celestial se había convertido no solo en un vehículo de celebración, sino en una trampa de la que no había escapatoria hasta que llegáramos a puerto 3 días después. Thor se incorporó y se apoyó contra la pierna de Holmes, y la mano de mi amigo cayó distraídamente sobre la cabeza del perro. «Vamos, Watson, debemos informar al capitán Whitmore y a Lord Ashworth. El juego ha comenzado en serio, y me temo que es realmente mortal». El capitán Whitmore recibió la noticia con la estoica resignación de un hombre acostumbrado a las crisis en alta mar, aunque no le pasó desapercibida la gravedad de nuestra situación. Nos reunimos de nuevo en sus aposentos. Holmes, Lord Ashworth, el capitán y yo, mientras Thor permanecía vigilante junto a la puerta, como si previniera alguna intrusión o quizá la fuga de alguna amenaza invisible. «¡Asesinato!», dijo el capitán Whitmore con voz grave, como si la palabra le pesara como un ancla. «Un embajador español asesinado a bordo de mi barco, en medio del Atlántico, sin poder entregar la investigación a las autoridades competentes durante 3 días». Miró a Holmes con una expresión que mezclaba esperanza y desesperación. «Señor Holmes, pongo este asunto completamente en sus manos. Dígame qué necesita y se hará». Holmes permanecía de pie junto a la mesa de cartas, trazando con los dedos la línea de nuestro viaje hacia el sur. «Primero, el cuerpo debe ser trasladado a un lugar seguro. ¿La enfermería del barco, supongo, Dr. Watson?» «Sí. Hay una pequeña incisión y un compartimento adyacente que podría servir», confirmé. «En segundo lugar, absoluta discreción. Si cunde el pánico entre los pasajeros, nuestra investigación se complicará enormemente. Hay que explicar la ausencia del embajador. Quizá enfermó y tuvo que guardar reposo en su camarote». Lord Ashworth negó lentamente con la cabeza. «Eso no durará mucho, señor Holmes. Doña Elena está angustiada. El secretario, Santos, apenas puede contener su agitación. Y hay quienes a bordo harán preguntas, sobre todo los estadounidenses. Porter ya ha manifestado su interés en reunirse con Mendoza para tratar un asunto de negocios. Entonces debemos actuar con rapidez», dijo Holmes. «Capitán, necesito una lista de todos los pasajeros y tripulantes, con especial atención a los que embarcaron en Portsmouth. Quiero saber quiénes son, de dónde vienen y qué vínculos, si los hay, podrían tener con los asuntos coloniales españoles o los movimientos independentistas cubanos». «Puedo proporcionar información sobre los pasajeros sin problema», respondió Whitmore. «La lista de la tripulación es otro asunto. Contamos con casi 200 empleados, y las verificaciones de antecedentes no siempre son exhaustivas para los puestos temporales». Los ojos de Holmes se aguzaron. «¿Puestos temporales? ¿Contrataron tripulación específicamente para este viaje?» «Sí. Contamos con unos 30 camareros y personal de servicio adicionales. Un crucero navideño a La Habana requiere un servicio mejorado más allá de nuestra plantilla habitual. Fueron contratados a través de una agencia en Portsmouth. Todos venían con referencias. Referencias que podrían resultar tan falsas como nuestro misterioso mayordomo de anoche», dijo Holmes con gravedad. «Quiero esos 30 nombres, capitán, y los quiero en 1 hora».
Watson, usted realizará la autopsia. Anote cada detalle, por insignificante que parezca. En particular, necesito su valoración de la estrangulación, del patrón de hematomas que mencionó como inusual. ¿Y tú, Holmes?, pregunté. ¿Qué harás? Hablaré con los demás pasajeros, empezando por aquellos que tenían motivos para sentir antipatía por don Carlos Mendoza. Se dirigió a la puerta del camarote y se detuvo. Una cosa más, capitán. Quiero que haya un guardia apostado fuera del quirófano donde se conservará el cuerpo. Alguien de nuestra absoluta confianza. Este asesino ya ha demostrado conocer el barco y tener acceso a zonas restringidas. No quiero que se manipulen las pruebas. Las siguientes horas transcurrieron en una vorágine de actividad macabra. El cuerpo del embajador fue trasladado discretamente al centro médico, donde realicé un examen lo más exhaustivo posible dentro de las limitaciones de las instalaciones. Los hematomas en la garganta eran, en efecto, peculiares. No presentaban el patrón típico de manos intentando aplastar la tráquea, sino más bien puntos de presión precisos que sugerían a alguien con conocimientos anatómicos. El asesino había sabido exactamente dónde aplicar la fuerza para lograr el máximo efecto con la mínima resistencia. Aún más inquietante, encontré rastros de alguna sustancia química en el cuello del embajador, algo con un olor dulce y empalagoso que no pude identificar de inmediato. Mientras tanto, Holmes realizaba sus entrevistas con Thor como su inseparable compañero. La presencia del gran perro parecía tener un efecto interesante en los entrevistados. Algunos lo encontraban reconfortante, mientras que otros mostraban nerviosismo, algo que Holmes registraba con interés. Comenzó su encuentro con la señorita Isabela Álvarez, a quien encontró en el salón de música del barco, donde ensayaba para el concierto de esa noche. Ella lo recibió con fría dignidad, sus ojos oscuros sin revelar sus pensamientos. Holmes me relató su conversación más tarde esa tarde, mientras dábamos una vuelta por la cubierta de paseo. Hablaban en voz baja, mientras Thor caminaba delante de nosotros, girando su noble cabeza a cada sonido y movimiento. No fingió, dijo Holmes. Cuando le informé de la muerte de Mendoza, solo le dije que había muerto, no que lo habían asesinado. No mostró ni sorpresa ni dolor. Entonces Dios ha hecho justicia, dijo. Don Carlos ordenó la ejecución de mi padre, el señor Holmes. Lo llamó traidor y rebelde, pero mi padre solo buscaba la libertad de su pueblo. No puedo lamentar la muerte del embajador, aunque yo no la causé. ¿Le creíste?, pregunté. Creí que su falta de dolor era genuina. Si su inocencia es igualmente genuina, está por verse. Tiene motivos de sobra, Watson. Venganza por la muerte de su padre. ¿Pero tuvo la oportunidad? Afirma haber estado en su camarote toda la noche después de cenar, leyendo y preparándose para el ensayo de hoy. Por supuesto, nadie puede confirmarlo. ¿A quién más interrogaste? Samuel Porter, el empresario estadounidense. Difícilmente se podría imaginar una personalidad más distinta a la de la señorita Álvarez. Expresó conmoción y preocupación. ¡Qué negocio tan terrible, terrible, pobre hombre! Pero tras esa bravuconería, percibí algo más. Tal vez cálculo. Porter se beneficiaría considerablemente de la muerte de Mendoza. El embajador estaba bloqueando ciertos acuerdos comerciales que Porter deseaba implementar con urgencia. Con la muerte de Mendoza, esos obstáculos podrían desaparecer. Nos detuvimos junto a la barandilla, contemplando la inmensidad azul. El clima se había vuelto agradablemente cálido y los pasajeros descansaban en tumbonas, leyendo o dormitando al sol, ajenos a la tragedia que había ocurrido bajo sus pies. ¿La coartada de Porter?, pregunté. Afirma haber estado en la sala de fumadores hasta pasada la 1 de la madrugada, jugando a las cartas con otros caballeros. Aún no lo he confirmado con los demás jugadores, pero de ser cierto, plantea dificultades. La evidencia médica sugiere que Mendoza murió entre la medianoche y las 2. Porter no podía estar en 2 lugares a la vez. Thor se había detenido y observaba a un camarero pasar con una bandeja de refrescos. El perro estaba atento pero no alarmado, y Holmes lo notó con un leve asentimiento.
No es nuestro misterioso impostor, me murmuró. Thor reconocería el olor. Reanudamos nuestra caminata y Holmes continuó su relato. El profesor Ashbury fue quizá la entrevista más interesante. El hombre está confinado a su silla de ruedas, pero su mente es formidable. Admitió haber discutido con Mendoza durante la cena 2 noches antes de zarpar. Una disputa sobre el trato histórico a los pueblos indígenas durante la colonización española de América. Ashbury está escribiendo un libro sobre el tema y dejó claras sus opiniones sobre la brutalidad colonial española. Soy un erudito, señor Holmes, me dijo, no un asesino. Derroto a mis oponentes con pruebas y argumentos, no con violencia. ¿Podría un hombre en silla de ruedas cometer un crimen así? Me pregunté en voz alta. Esa es precisamente la cuestión, Watson. La fuerza de la parte superior del cuerpo de Ashbury parece considerable. Uno no pasa años en silla de ruedas sin desarrollar brazos y hombros poderosos. ¿Podría estrangular a un hombre? Posiblemente. ¿Podría atraer a Mendoza a ese almacén? Eso parece más problemático, aunque no imposible si tuviera un cómplice. Habíamos completado nuestro recorrido por la cubierta y nos acercábamos a la entrada del gran salón, donde se estaban realizando los preparativos para el concierto de la noche. Acebo y otras plantas perennes adornaban cada superficie, y un magnífico Belén se había erigido cerca del escenario de la orquesta, un recordatorio de que, a pesar del cálido sol y el destino tropical, aún estábamos en plena Navidad. ¿Hay otra posibilidad?, aventuré a preguntar. ¿Y si el asesinato no tuviera que ver con Mendoza en sí, sino con provocar un incidente internacional? Usted mismo lo sugirió cuando encontramos el cuerpo. Si alguien quisiera avivar las tensiones entre España y Estados Unidos, o entre España y los movimientos independentistas cubanos, entonces, asesinar a un embajador español a bordo de un barco que transporta representantes de todos esos intereses sería ideal, concluyó Holmes. Sí, Watson, esa idea también se me ha ocurrido. Sugiere un motivo político más que personal, lo que amplía considerablemente nuestro abanico de sospechosos. Entramos en el salón y encontramos a Lord Ashworth conversando animadamente con el capitán Whitmore cerca del árbol de Navidad. Al vernos llegar, alzaron la vista con semblante serio. «Señor Holmes», dijo Lord Ashworth en voz baja, «tenemos un problema. Doña Elena exige ver el cuerpo de su marido. No se cree la historia de que simplemente está enfermo. Insiste en verlo, y me temo que no podremos negárselo por mucho más tiempo sin despertar sospechas entre los demás pasajeros». Holmes lo meditó. Entonces ella debe verlo, pero bajo circunstancias controladas. Watson, ¿se puede preparar el cuerpo para su uso? Las marcas de estrangulamiento son visibles, dije con cautela, pero podrían atribuirse a una convulsión si no se observan con atención. El ambiente debe estar oscuro, la observación breve. Organícelo, ordenó Holmes. Pero Lord Ashworth, usted debe estar presente, al igual que yo. Deseo observar atentamente la reacción de doña Elena. La viuda siempre es la principal sospechosa en estos casos, y aún no he determinado si su dolor es genuino o fingido. Seguramente no sospechas, comenzó Lord Ashworth. Sospecho de todos, Lord Ashworth, hasta que las pruebas demuestren lo contrario. Esa es la naturaleza de mi trabajo. Thor había estado explorando el salón con su curiosidad habitual, pero ahora regresó junto a Holmes y se sentó, mirando a su amo con lo que solo podría describir como preocupación. La mano de Holmes cayó sobre la cabeza del perro y parte de la tensión pareció abandonar sus hombros. «Nos quedan varias horas antes del concierto», dijo. «Watson, dirígete a doña Elena para ver el concierto. Yo continuaré con mis entrevistas. Aún hay miembros del equipo a quienes quiero interrogar, sobre todo entre los contratados en Portsmouth. Capitán Whitmore, ¿recuerda la lista que le pedí?» El capitán sacó un fajo de papeles. «Los 30 tripulantes temporales. He pedido a mi primer oficial que haga averiguaciones. Todos parecen legítimos, pero varios son extranjeros. 2 españoles, 3 cubanos, un estadounidense, el resto británicos o irlandeses». Los ojos de Holmes brillaron mientras examinaba la lista. Españoles y cubanos a bordo de un barco que transporta a un embajador español a La Habana. «Qué conveniente. Quiero hablar con cada uno de ellos personalmente, sobre todo con los cubanos. Watson, nos vemos en nuestro camarote a las 6. Nos vestiremos para el concierto, y mientras disfrutamos de la actuación de la señorita Álvarez, observaremos a nuestros sospechosos en un entorno social».
He comprobado que los asesinos suelen delatarse con los gestos más sutiles cuando creen que nadie los observa. La tarde transcurrió según lo planeado por Holmes. El velatorio con doña Elena fue breve y, a mi juicio profesional, su dolor parecía genuino, aunque Holmes expresó posteriormente reservas sobre ciertos aspectos de su comportamiento que su aguda observación había detectado. Sus entrevistas con los miembros de la tripulación cubana resultaron frustrantes. Todos tenían coartadas para las horas cruciales. Todos mostraron una conmoción apropiada al conocer la noticia de la muerte del embajador y ninguno exhibió las señales, reveladoras de engaño que la experiencia de Holmes le había enseñado a reconocer. Para cuando regresamos a nuestra cabaña para prepararnos para la noche, Holmes estaba en un estado de ánimo contemplativo que yo había aprendido a reconocer como el precursor de algún avance en su razonamiento. El patrón está ahí. Watson, dijo asomándose de nuevo a nuestra escotilla mientras Thor dormitaba cerca. Todos los elementos están presentes. Motivo, oportunidad, medios. Sin embargo, no logro comprender cómo encajan. Alguien a bordo de este barco asesinó a don Carlos Mendoza con premeditación y pericia. Esa misma persona se mueve con impunidad entre la tripulación, portando credenciales falsas. Esa misma persona nos vigila, Watson. También somos piezas de este juego, aunque aún no he determinado nuestro papel. Quizás el concierto nos aporte algo de luz, sugerí, aunque confieso que tenía pocas esperanzas de que una velada de entretenimiento musical hiciera avanzar nuestra investigación. Holmes se apartó de la ventana y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Oh, estoy completamente seguro de que así será, mi querido Watson». Completamente seguro, en efecto. Pues esta tarde he descubierto un hecho muy interesante. La señorita Álvarez recibió una nota esta mañana, entregada en su camarote por uno de los mayordomos. Una nota escrita en papel con el escudo de la Embajada de España, invitándola a una reunión privada. Ella supuso que provenía de doña Elena, buscando la reconciliación. Pero cuando pregunté a la viuda, desconocía por completo dicha nota. Sentí un escalofrío a pesar de la calidez de la cabaña. ¿Entonces quién lo envió? Eso, Watson, es precisamente lo que debemos descubrir. Y sospecho que el concierto de esta noche puede darnos la respuesta. O al menos obligar a nuestro asesino a hacer otro movimiento. Vamos, vistámonos. El juego continúa, y creo que nos acercamos al clímax. Aunque está por verse si ese clímax traerá una resolución o una tragedia aún mayor. Thor se removió y se incorporó, estirándose con una gracia lánguida. Se colocó entre nosotros, y Holmes se inclinó para acariciarle las orejas. «Tú también lo sientes, ¿verdad, viejo amigo? La red se tensa, los hilos se entrelazan. Mantente alerta esta noche. Sospecho que necesitaremos tus agudos instintos antes de que termine la velada». El gran salón se había transformado para la función de esa noche en algo parecido a un teatro de ópera continental, aunque uno que se mecía suavemente al ritmo de las olas del Atlántico. Todos los asientos estaban ocupados. Los pasajeros, ataviados con sus mejores galas, creaban un mar de esmokines negros y vestidos de colores brillantes que centelleaban bajo las lámparas de araña eléctricas. El aroma de los perfumes se mezclaba con la omnipresente brisa marina, y el murmullo de expectación llenaba el ornamentado espacio mientras el público se acomodaba en sus asientos. Holmes y yo nos habíamos colocado estratégicamente en la tercera fila, con una vista despejada no solo del escenario, sino también de gran parte del público. Thor yacía a nuestros pies. Su presencia era aceptada ya por los demás pasajeros como una encantadora excentricidad. Lord Ashworth estaba sentado 2 filas detrás de nosotros, con el rostro cuidadosamente contenido a pesar de la tensión que sabía que debía estar sintiendo. El capitán Whitmore permanecía de pie al fondo del salón. Su porte naval y su expresión vigilante sugerían más vigilancia que una simple asistencia a un evento social. Observé la disposición de nuestros principales sospechosos. Samuel Porter ocupaba un asiento destacado cerca del pasillo central, con su acompañante de cabello castaño rojizo a su lado. Ambos parecían relajados y alegres. El profesor Ashbury había sido ubicado al final de una fila para acomodar su silla de ruedas, y observé que, a pesar de sus limitaciones físicas,
Su mirada recorría constantemente a los presentes con una expresión erudita. Doña Elena estaba sentada en la primera fila, con un velo que la cubría por completo y flanqueada por el nervioso Miguel Santos, y otra mujer que supuse era su acompañante. Su postura denotaba un control rígido que apenas lograba mantener. Los miembros temporales de la tripulación a quienes Holmes había entrevistado estaban apostados en distintos puntos alrededor del perímetro del salón, listos para servir refrigerios durante el intermedio. Observé cómo la mirada de mi amigo recorría los rostros, catalogando, comparando, buscando algún detalle que pudiera esclarecer el misterio que perseguíamos. Las luces se atenuaron y la pequeña orquesta comenzó una obertura. Una selección de villancicos navideños con una sofisticación sorprendente. La música creció y llenó el espacio, y por un instante me dejé llevar por su belleza, olvidando el sombrío propósito que nos había reunido en aquella festiva cita. Pero Holmes permaneció tenso como una cuerda de violín a mi lado, sin apartar la vista de su vigilancia. El concierto transcurrió a través de varias actuaciones. Un barítono interpretó villancicos tradicionales ingleses, un virtuoso del violín tocó piezas de Bach y Vivaldi, y un mago bastante talentoso que arrancó exclamaciones de asombro y aplausos con su prestidigitación. Durante todo el evento, la atención de Holmes se desplazó metódicamente entre el escenario y el público, anotando reacciones, observando interacciones y profundizando en su comprensión de la compleja red de relaciones a bordo del barco. Corona Celestial Thor permaneció completamente quieto, aunque noté que sus orejas ocasionalmente giraban hacia sonidos que no podía oír, y una vez levantó la cabeza bruscamente, con las fosas nasales dilatadas, antes de volver a quedarse quieto ante alguna orden silenciosa de Holmes. Finalmente, tras el intermedio durante el cual se sirvieron champán y exquisiteces, el maestro de ceremonias se adelantó para anunciar a la artista principal de la noche. «Damas y caballeros, es un gran privilegio para nosotros presentarles a la señorita Isabela Álvarez, quien interpretará selecciones de óperas de Bizet y Verdi, así como canciones tradicionales de su Cuba natal». Los aplausos fueron cálidos cuando Isabela apareció entre bastidores, moviéndose con esa gracia peculiar que había notado en la cena de la noche anterior. Vestía de blanco en lugar de negro, un vestido de sencilla elegancia que parecía casi nupcial en su pureza. La cruz dorada que llevaba al cuello captó la luz mientras se colocaba junto al piano, y cuando empezó a cantar, el efecto fue inmediato y profundo. Su voz era extraordinaria, rica y potente, capaz a la vez de los pasajes pianísimo más delicados. Empezó con la habanera, de Carmen, y la ironía de que una cubana cantara sobre el amor y la libertad mientras un embajador español yacía muerto en la enfermería del barco no me pasó desapercibida. Miré a Holmes y vi cómo entrecerraba los ojos ligeramente. Su mente, sin duda, realizaba algún cálculo. La actuación continuó con varias piezas, cada una más conmovedora que la anterior. Cuando cantó una canción tradicional cubana, un lamento por la patria perdida, si mi español básico no me falló, vi una emoción genuina reflejarse en su rostro, y varios miembros del público, incluyendo algunos que sospechaba eran de ascendencia cubana, lloraron abiertamente. Fue durante su última pieza. Una conmovedora interpretación del Ave María, cuando ocurrió el incidente. Isabela acababa de llegar a la frase culminante cuando Thor se puso de pie de repente, con la mirada fija no en el escenario, sino en uno de los acomodadores apostados cerca de la entrada de servicio. Un gruñido sordo resonó en su pecho, y la mano de Holmes se movió de inmediato para sujetarlo, aunque la mirada de mi amigo seguía con precisión láser la dirección en la que se centraba el perro. El auxiliar de vuelo en cuestión, un hombre moreno de complexión mediana, pareció percibir la atención y se removió incómodo. Lo reconocí de inmediato. Era uno de los miembros temporales de la tripulación que Holmes había entrevistado esa tarde. Uno de los cubanos, si no me fallaba la memoria. Su placa lo identificaba como Rodrigo Salazar. Holmes se inclinó hacia mí para susurrarme al oído. «Vigílalo, Watson. No lo pierdas de vista». Isabela concluyó su actuación entre atronadores aplausos, saludando con elegante dignidad. Mientras el público se ponía de pie para ovacionarla, mantuve mi atención fija en Salazar.
Permaneció en su puesto aplaudiendo junto con los demás, pero había una rigidez en su postura que sugería algo más que mera formalidad profesional. El concierto concluyó con toda la asamblea cantando Noche de Paz, y cuya melodía familiar adquirió una extraña conmoción a bordo de un barco en medio del Atlántico, bajo cielos que no conocían la nieve invernal. Al desvanecerse las últimas notas, los pasajeros comenzaron a desembarcar, y vi a Holmes avanzar con paso decidido entre la multitud, con Thor a su lado, dirigiéndose hacia la entrada de servicio donde se encontraba Salazar. Pero el mayordomo había desaparecido. Holmes llegó a la entrada y se abrió paso hacia el pasillo de servicio, seguido de cerca por mí. El estrecho pasadizo estaba vacío, iluminado por bombillas desnudas que proyectaban sombras duras. Podíamos oír pasos que resonaban delante de nosotros. Alguien se movía rápido, pero sin llegar a correr. «Por aquí», dijo Holmes secamente, y lo perseguimos. Las garras de Thor resonaban contra el suelo metálico mientras avanzaba a grandes zancadas. El pasillo se bifurcaba y giraba, adentrándonos en las secciones de la tripulación, pasando por compartimentos de almacenamiento y camarotes. Los pasos se mantenían delante de nosotros, siempre fuera de nuestra vista tras la siguiente esquina. De repente, emergimos a una cubierta inferior, una pasarela exterior que la tripulación utilizaba para acceder a las distintas partes del barco. El aire nocturno nos golpeó, cálido y húmedo, y sobre nosotros las estrellas giraban en una magnífica profusión. La cubierta estaba mal iluminada, solo por bombillas muy separadas entre sí, y profundas sombras se acumulaban entre ellas. Thor se detuvo en seco, con la cabeza gacha y un gruñido de advertencia le subía a la garganta. Holmes alzó la mano, indicándome que me detuviera, y permanecimos en un tenso silencio, escuchando. El zumbido de los motores de la nave pulsaba bajo nuestros pies, y muy por encima de nosotros podíamos oír risas y música tenues provenientes de las festividades. «¡Salazar!», gritó Holmes, con la voz resonando por toda la cubierta. «Solo quiero hablar contigo. No estás acusado de nada. Pero sabes algo, ¿verdad? Sabes quién mató a don Carlos Mendoza». El silencio le respondió, interrumpido solo por el murmullo del agua contra el casco del barco y el viento constante de nuestra travesía. Entonces, desde las sombras cercanas a un conducto de ventilación, surgió una voz, acentuada, tensa, asustada. «No puedo ayudarle, señor. Si hablo, estoy muerto. Por favor, déjeme en paz». «Si no hablas», replicó Holmes con tono razonable pero implacable, «otros podrían morir. El asesino sigue a bordo de este barco, Salazar. Ya ha matado una vez. ¿Qué te hace pensar que se detendrá?» Un silencio más prolongado, y entonces la figura emergió parcialmente a la luz, lo suficiente para que pudiéramos ver su rostro, joven y lleno de terror. «No lo entiende, señor Holmes. Esto es más importante que una simple muerte. Hay fuerzas en juego aquí, fuerzas políticas que aplastarían a un hombre como yo sin pensarlo dos veces». «Háblame de la nota», dijo Holmes, cambiando de táctica. «La nota que le entregaron esta mañana a la señorita Álvarez, escrita en papel de la Embajada de España. Usted la entregó, ¿verdad?» Los ojos de Salazar se abrieron de par en par. «¿Cómo?» Se detuvo negando con la cabeza. «Sí, lo entregué, pero no lo escribí. Me pagaron 20 libras por llevárselo a su cabaña, sin hacer preguntas». «Necesitaba el dinero, señor». «Mi familia en Cuba. ¿Quién te pagó?», insistió Holmes. «¿Quién te dio el pagaré?» «Nunca le vi la cara. Llevaba un uniforme de camarero como el mío, pero no lo reconocí. Me encontró ayer por la tarde en los camarotes de la tripulación, me dio la nota y el dinero, y me dijo que se lo entregara esta mañana. Eso es todo lo que sé, lo juro». Holmes avanzó lentamente, con las manos vacías y a la vista, intentando no parecer amenazante. Thor permaneció a su lado, alerta pero no agresivo. «Este hombre que describes, el mayordomo al que no reconociste, ¿qué puedes decirme de él? ¿Su voz, su porte, algo distintivo?» Su voz era culta, refinada, no como la de un marinero. ¿Y sus manos? Salazar hizo una pausa recordando. «Sus manos no eran de obrero, señor. Eran suaves como las de un caballero. Recuerdo que me pareció extraño. ¿Tenía acento? ¿Español? ¿Estadounidense? ¿Inglés?» Creo que hablaba inglés, pero sabía español.
Maldecía en español cuando creía que no lo escuchaba y murmuraba algo sobre los idiotas mientras se alejaba. Holmes se había acercado lo suficiente como para ver con claridad el rostro de Salazar en la penumbra. El joven tendría unos 25 años, con rasgos sinceros, marcados por el miedo y el cansancio. Salazar, necesito que confíes en mí. Puedo protegerte, pero debes ayudarme. ¿Has visto a este hombre desde entonces? ¿Sigue a bordo? Lo he buscado, señor, créame. Quería devolverle el dinero, no tener nada más que ver con este asunto. Pero no lo he vuelto a ver. Es como si se hubiera esfumado, como un fantasma. No es un fantasma, dijo Holmes en voz baja. Es de carne y hueso, se lo aseguro, pero un hombre con gran habilidad para el ocultamiento y el engaño. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta. Si lo vuelve a ver, o recuerda algo más, búsqueme de inmediato. Su vida podría depender de ello. Salazar tomó la tarjeta con manos temblorosas. La cantante, señorita Álvarez, está en peligro, ¿sí? Por eso pregunta por la nota. Posiblemente. ¿Mencionaba la nota un lugar o una hora de reunión específicos? No lo sé, señor. La nota estaba sellada. No la leí. Holmes asintió lentamente y luego se volvió hacia mí. Watson, acompaña al señor Salazar de vuelta a sus aposentos. Asegúrate de que esté a salvo. Voy a buscar a la señorita Álvarez para avisarle. Thor, conmigo. Cumplí con mi deber, acompañando al asustado joven a salvo hasta su pequeño camarote en los alojamientos de la tripulación. Al salir, encontré a Holmes esperándome en el pasillo, con semblante preocupado. Isabella se ha retirado a su camarote, me informó. Hablé brevemente con ella. Afirma que descartó la nota como una broma cruel y que no acudió a la cita que sugería. Dice que le pedía que se reuniera con el remitente en la cubierta del barco a medianoche para hablar de asuntos de interés mutuo sobre el futuro de Cuba. Le pareció sospechoso y se negó. ¿Entonces está a salvo?, pregunté con esperanza. Por el momento he dispuesto que uno de los mayordomos de mayor confianza de la capitana Whitmore permanezca fuera de su camarote esta noche. Pero, Watson, hizo una pausa con la mirada perdida. Creo que nos falta algo crucial. La nota, el asesinato, el misterioso mayordomo que desaparece y reaparece, son piezas de un rompecabezas mucho mayor, y aún no logro ver el panorama completo. Regresamos a nuestro camarote, con Thor caminando en silencio entre nosotros. Los pasillos estaban silenciosos. La mayoría de los pasajeros se habían retirado tras el concierto. En algún lugar, un reloj dio las 11 campanadas y me di cuenta con cierta sorpresa de que eran casi las 12 de la noche. Al acercarnos a nuestra suite, Holmes se detuvo de repente y me agarró del brazo. A Thor se le erizó el pelo y aquel gruñido de advertencia resonó de nuevo en su pecho. La puerta de nuestro camarote estaba entreabierta. Apenas un poco, quizá unos centímetros, pero lo suficiente para notarlo. Holmes sacó su revólver, ni siquiera me había dado cuenta de que lo llevaba, y me hizo un gesto para que hiciera lo mismo. Nos acercamos con cautela. Thor avanzaba con una mirada penetrante. Holmes abrió la puerta de un puntapié, manteniéndose a un lado, y esperamos un largo rato antes de entrar. La cabaña estaba vacía, pero la habían registrado minuciosamente de nuevo. Esta vez, sin embargo, el intruso había sido menos cuidadoso, o quizá más desesperado. Había abierto los cajones, esparcido papeles e incluso movido los colchones. Y sobre la mesa, con el peso de mi maletín médico encima, había una nota, escrita con una letra firme y segura. Señor Holmes, te estás entrometiendo en asuntos que escapan a tu comprensión. La muerte de don Carlos fue necesaria y justa, el primer pago de una deuda largamente esperada. Habrá otros antes de que termine este viaje. No puedes detener lo que ya está en marcha. Regresa a Inglaterra y deja que la justicia cubana se encargue de los cubanos. Un amigo de la libertad, Holmes, leyó la nota 2 veces, con expresión indescifrable. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en el bolsillo. Bien, Watson,
dijo en voz baja. Al menos ahora conocemos el móvil, aunque todavía no al asesino. Efectivamente, se trata de la independencia cubana, y nuestro asesino se cree un revolucionario. La cuestión es, ¿cuál de nuestros sospechosos encaja con esa descripción? Se acercó al ojo de buey y se quedó mirando el mar iluminado por la luna. Su silueta se recortaba nítidamente contra la luz plateada. Thor se unió a él y juntos hicieron guardia mientras yo cerraba el camarote y reflexionaba sobre el ominoso mensaje que habíamos recibido. Holmes, me aventuré a preguntar tras un largo silencio. La nota menciona a otros. ¿Crees que habrá más asesinatos? Creo que eso es precisamente lo que nuestro asesino quiere que pensemos, Watson. El miedo y la incertidumbre le sirven, sean cuales sean sus propósitos. Se apartó de la ventana y en la penumbra su rostro era un conjunto de rasgos y sombras. Sus ojos ardían con esa inteligencia feroz que lo convertía en el hombre más formidable que jamás había conocido. Pero esta noche hemos aprendido mucho. El asesino habla español, tiene manos de caballero, puede moverse por el barco con impunidad y posee tanto la habilidad para cometer asesinatos como la ideología para justificarlos. Reducimos las posibilidades, amigo mío. Reducimos las posibilidades. Aquella noche el sueño llegó a regañadientes, y cuando por fin lo hizo, mis sueños se vieron perturbados por imágenes de oscuros pasillos, misteriosos mayordomos y la inquietante voz de Isabela Álvarez cantando sobre la libertad y la pérdida, mientras que en algún lugar de las sombras un asesino esperaba para atacar de nuevo. El amanecer irrumpió sobre el Atlántico con una belleza espectacular. Grandes franjas doradas y carmesí se extendían por el horizonte oriental, transformando la inmensidad del agua en un mar de cobre fundido. Sin embargo, el esplendor del 100% amanecer no me trajo consuelo al despertar de un sueño intranquilo y encontrar a Holmes ya despierto, de pie junto a nuestra escotilla con Thor a su lado. Ambos estaban inmóviles, siluetas recortadas contra la luz brillante, y supe, sin necesidad de preguntar, que mi amigo no había dormido nada. «Has estado ahí de pie toda la noche», dije, levantándome y cogiendo mi bata. «No toda la noche, Watson. Pasé varias horas repasando mis notas, cotejando cronologías, considerando posibilidades». Se apartó de la ventana y vi el cansancio reflejado en su rostro, aunque sus ojos permanecían penetrantes y concentrados. «Se nos acaba el tiempo. Llegamos a Lisboa mañana por la noche, y una vez en puerto, la jurisdicción se complica. Si no hemos identificado a nuestro asesino para entonces, podría escapar a Portugal y desaparecer para siempre». Thor se acercó a mí y le acaricié su gran cabeza mientras Holmes comenzaba a pasearse por la cabaña con esa energía inquieta que indicaba que su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. «Repasemos lo que sabemos», dijo, más para sí mismo que para mí. Don Carlos Mendoza fue asesinado entre la medianoche y las 2 de la madrugada, estrangulado por alguien con conocimientos de anatomía que utilizó un agente químico. Probablemente cloroformo, a juzgar por la sustancia que detectaste en su cuello, Watson. El embajador fue atraído o seguido a una zona de almacenamiento poco frecuentada, lo que sugiere que el asesino conocía la distribución del barco al dedillo. El misterioso mayordomo, dije, quien podría no ser miembro de la tripulación, sino un pasajero que se desplaza de incógnito por zonas restringidas. Alguien con la educación y los modales de un caballero, manos suaves, habla refinada, dominio del inglés y del español. Alguien con motivos para asesinar a un diplomático español y la convicción ideológica para justificar el asesinato como una necesidad política. Holmes se detuvo junto a la mesa donde aún reposaba la nota amenazante. «Este mensaje me inquieta, Watson. Es a la vez revelador y oculto. El autor afirma ser un amigo de la libertad, insinuando simpatías con la Revolución cubana. Sin embargo, la forma en que está redactado resulta más calculada que apasionada. Parece una puesta en escena, diseñada para dirigirnos hacia un objetivo concreto. ¿Crees que es una maniobra de distracción?»
Creo que nuestro asesino es sumamente astuto. Él, o ella, entiende que sospecharíamos de los partidarios de la independencia cubana, así que nos proporciona precisamente ese sospechoso. ¿Pero se trata de una convicción genuina o de un hábil camuflaje? Unos golpes en la puerta interrumpieron nuestra conversación. Holmes dejó entrar a un mayordomo que traía el desayuno. Un joven distinto de los que habíamos visto antes, cuyas credenciales Holmes comprobó cuidadosamente antes de permitirle el acceso. Mientras comíamos, Holmes nos explicó su plan para el día. Tengo la intención de entrevistar de nuevo al profesor Ashbury, esta vez con más detenimiento. Hay algo en él que me intriga: su vasto conocimiento de la historia colonial española, sus limitaciones físicas que parecen una coartada casi demasiado conveniente, su presencia a bordo de un barco rumbo a La Habana en este preciso momento. Watson, volverás a hablar con doña Elena. Como médico, tal vez puedas sonsacarle confidencias que yo no podría. Quiero saberlo todo sobre su matrimonio con Mendoza, su relación, cualquier tensión o secreto. ¿Y qué hay de Isabela Álvarez?, pregunté. Ella permanece bajo custodia y creo que por el momento está a salvo. La nota de nuestro asesino sugiere que no era el objetivo principal. De hecho, la invitación falsificada podría haber sido un intento de implicarla en la muerte de Mendoza. Pero ya veremos. Miró a Thor, quien acababa de terminar un abundante desayuno y ahora estaba sentado, alerta y preparado. Vamos, viejo amigo. Tengo una tarea para ti esta mañana. Los acompañé a la cubierta de paseo, donde el cálido sol de la mañana y la fresca brisa marina nos brindaron un grato alivio de la tensión de nuestro camarote. La cubierta ya estaba llena de madrugadores que salían a dar un paseo, y saludamos cortésmente con la cabeza a varios pasajeros mientras caminábamos. Holmes nos condujo a la zona cercana al camarote del embajador español, ahora sellado y vigilado. Habló brevemente con el mayordomo de turno y luego se dirigió a Thor. «Busca, muchacho. Encuentra el rastro de anoche, el tabaco, los restos químicos. Muéstrame a dónde lleva». El gran perro no necesitó más instrucciones. Comenzó una exploración metódica de la cubierta, olfateando sistemáticamente el entablado. Varios pasajeros se detuvieron a observar este inusual espectáculo, cuchicheando entre ellos. Pero Holmes los ignoró, completamente concentrado en el avance de Thor. El perro avanzaba lentamente por la cubierta, deteniéndose de vez en cuando para comprobar si había algún rastro antes de seguir. Nos condujo pasando varias puertas de camarotes, doblando una esquina, y finalmente se detuvo ante una suite en particular, una que reconocí en la lista de pasajeros como perteneciente al profesor Edmund Ashbury. Thor se sentó y miró a Holmes con la tarea cumplida. Mi amigo permaneció inmóvil durante un largo rato, con la mano apoyada en la cabeza del perro, y su expresión era una mezcla de satisfacción y sombría determinación. «Watson», dijo en voz baja, «creo que acabamos de identificar al asesino. Pero probarlo requerirá mucho más que el olfato de un perro, por muy fiable que sea. Necesitamos pruebas, una confesión, o ambas cosas. Y las necesitamos antes de llegar a Lisboa mañana por la noche». Se giró y comenzó a caminar de regreso hacia nuestra cabaña, con paso decidido, mientras su mente claramente maquinaba algún plan. Thor lo siguió, y yo cerré la marcha, dándole vueltas a las implicaciones de lo que el gran perro había revelado. El profesor Ashbury, un hombre en silla de ruedas, un erudito respetado, alguien que parecía físicamente incapaz de cometer un asesinato. Sin embargo, los instintos de Thor nunca nos habían fallado. En algún punto de la contradicción entre la apariencia y la evidencia yacía la verdad, y yo sabía que Holmes no descansaría hasta haberla desentrañado por completo. «Holmes», le llamé, «¿qué hacemos ahora?». Hizo una pausa y miró hacia atrás, y en sus ojos vi esa feroz determinación que había resuelto tantos casos imposibles. «Ahora, Watson, le hemos tendido una trampa. Nuestro asesino cree que es el cazador, pero está a punto de descubrir que se ha convertido en la presa». El sol de la tarde caía con fuerza tropical sobre el Celestial Crown mientras Holmes se preparaba para lo que él llamaba el acto final. Habíamos pasado la mañana recabando más pruebas. Preguntas discretas a la tripulación,
revisión de los registros de pasajeros y un largo intercambio de telegramas con Scotland Yard a través del aparato de radio del barco. Ahora, mientras el reloj del barco daba las 3 campanadas, Holmes estaba de pie frente al espejo de nuestro camarote, ajustándose el cuello de la camisa con la meticulosidad de un actor que se prepara para una actuación crucial. «El capitán Whitmore ha aceptado mi propuesta», dijo, mirándome a los ojos en el reflejo. «Reuniremos a nuestros principales sospechosos en el comedor privado del capitán a las 5, supuestamente para informarles sobre la muerte del embajador y nuestra inminente llegada a Lisboa. En realidad, será una confrontación, y creo que nuestro asesino se revelará, o será descubierto». Thor yacía cerca de la puerta del camarote, su enorme figura irradiando una tensa vigilancia. El perro apenas se había separado de Holmes desde el descubrimiento de esa mañana, como si presintiera que el peligro aún acechaba a bordo del barco. «¿Estás seguro de que es Ashbury?», pregunté, aunque hacía tiempo que había aprendido que Holmes nunca acusaba sin estar seguro. «Estoy seguro de los hechos, Watson. Si esos hechos serán suficientes para obtener una confesión, está por verse». Se apartó del espejo con expresión grave. «Pero hay aspectos de este caso que aún me inquietan, inconsistencias que no encajan del todo con el patrón que he construido. Espero que la entrevista de esta tarde las aclare». Llegamos al comedor del capitán puntualmente a las 5. La estancia era más pequeña que el gran salón, pero estaba elegantemente decorada, con una larga mesa de caoba y accesorios de latón que relucían con la luz de la tarde que entraba por los ojos de buey. El capitán Whitmore presidía la mesa, con Lord Ashworth a su lado. Ambos mostraban expresiones de tensión cuidadosamente controlada. Los sospechosos llegaron en orden. Samuel Porter entró primero, con su habitual jovialidad apagada y la mujer pelirroja notablemente ausente. Tomó asiento cerca del centro de la mesa, mirando con recelo a Holmes y al capitán. La señorita Isabela Álvarez apareció a continuación, aún vestida de negro, con la compostura intacta, aunque percibí cierta cautela en sus ojos oscuros. Doña Elena entró con Miguel Santos solícito a su lado, con el rostro velado vuelto hacia la silla vacía en la cabecera de la mesa, el lugar que habría ocupado su marido. Finalmente, el profesor Ashbury fue conducido en silla de ruedas por su asistente, un hombre silencioso llamado Henderson, a quien no había entrevistado previamente. La mirada penetrante del profesor recorrió a los presentes, y vi cómo en sus ojos se reflejaba el reconocimiento de que aquella no era una reunión informativa cualquiera, sino algo mucho más importante. Cuando todos estuvieron sentados, Holmes permaneció de pie, con Thor a su lado como un antiguo espíritu guardián. Los ojos del enorme perro recorrían los rostros, y noté que varios de los sospechosos se movían incómodos bajo su escrutinio canino. «Damas y caballeros», comenzó Holmes, con voz que resonó claramente en la sala. «He pedido al capitán Whitmore que convoque esta reunión porque el tiempo de la discreción ha pasado. Don Carlos Mendoza no enfermó, fue asesinado, estrangulado con considerable habilidad y premeditación en la madrugada de hace 2 días. Las reacciones fueron variadas y reveladoras. El rostro de Porter enrojeció por la sorpresa y la ira. Isabela se santiguó, moviendo los labios en silenciosa oración. Doña Elena permaneció inmóvil bajo su velo. Santos jadeó audiblemente y se aferró al borde de la mesa. Solo el profesor Ashbury no mostró sorpresa. Su expresión permaneció pensativa, casi expectante. «Señor Holmes», dijo el profesor con calma, «supongo que nos ha reunido porque cree que uno de nosotros cometió este crimen. Además, a juzgar por la forma en que su magnífico perro dirige su atención, supongo que soy su principal sospechoso, Thor». En efecto, se había posicionado frente a Ashbury, con una postura alerta aunque no agresiva. Holmes lo asintió levemente. «Es usted muy perspicaz, profesor. Sí, creo que usted mató a don Carlos Mendoza. Es más, creo que puedo probarlo». La sala estalló en exclamaciones. Porter se levantó de su silla protestando a gritos. Los ojos de Isabela se abrieron con incredulidad. Pero Ashbury simplemente sonrió. Una expresión fría y distante que me heló la sangre. «Me fascina escuchar su razonamiento, señor Holmes. Por favor, ilumínenos».
¿Cómo puede un hombre discapacitado en silla de ruedas cometer un asesinato contra un diplomático sano? Atraerlo a un almacén apartado y estrangularlo con la fuerza suficiente para aplastarle la tráquea? Parece, digamos, físicamente improbable. Improbable sí, convino Holmes, pero no imposible, sobre todo cuando el hombre lisiado no está realmente lisiado. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los motores del barco parecían contener la respiración. Profesor Ashbury, continuó Holmes con voz firme y suave, ha pasado 6 meses fingiendo ser un inválido, usando una silla de ruedas para desviar sospechas, para parecer inofensivo y incapaz de violencia física. Pero he investigado, profesor. Hace 6 meses, sufrió lo que su médico describió como una parálisis temporal tras una caída. Sin embargo, ese mismo médico anotó en su historial clínico privado, historial que obtuve esta mañana por telegrama, que su estado mejoró notablemente en pocas semanas. Usted podía caminar, profesor. Simplemente optó por no hacerlo. La sonrisa de Ashbury no flaqueó. Especulaciones, señor Holmes. Incluso si fueran ciertas, y no lo acepto, no prueban nada. ¿Dónde están sus pruebas? La ceniza de tabaco, dijo Holmes en voz baja. Una marca española inconfundible, flor de tabacos de Partagás, encontrada tanto en el pasillo frente a nuestro camarote como en el almacén donde murió Mendoza. Esa misma marca fue entregada en su camarote hace 3 días. Tengo el recibo del barco. El cloroformo utilizado para someter a Mendoza antes de su estrangulamiento procedía de un botiquín de su camarote, supuestamente para controlar su dolor. Y lo más incriminatorio, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo con cuidado, reveló un botón de latón con un escudo inusual. Este botón, continuó Holmes, fue hallado atascado en el mecanismo de la puerta del almacén donde murió Mendoza. Lleva el sello de la Universidad de Cambridge, concretamente del Pembroke College. Usted estudió en Pembroke, ¿verdad, profesor? Y esta mañana observé que a su chaleco le faltaba precisamente un botón como ese. Por primera vez la compostura de Ashbury se resquebrajó. Bajó la mirada a su chaleco, donde, efectivamente, faltaba un botón y aún se veía el hilo suelto. ¿Debo continuar?, preguntó Holmes. ¿O prefiere ofrecer su propia versión de los hechos? El profesor Ashbury permaneció inmóvil en su silla de ruedas durante un largo rato, aferrándose a los reposabrazos con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Alrededor de la mesa, los demás sospechosos observaban con expresiones que iban del horror a la fascinación. Thor permanecía alerta, con sus oscuros ojos fijos en el rostro del profesor, y yo mantenía la mano cerca del bolsillo donde guardaba mi revólver, listo para cualquier movimiento repentino. Finalmente, Ashbury soltó un largo y lento suspiro y miró a Holmes con algo parecido al respeto en los ojos. En efecto, usted es tan formidable como su reputación sugiere, señor Holmes. Sí, puedo caminar. O mejor dicho, podía caminar cuando fuera necesario. La parálisis fue real al principio, pero se resolvió hace meses. Mantuve el engaño porque me servía a la perfección. ¿Quién sospecha de un hombre en silla de ruedas? ¿Quién lo ve como una amenaza? ¿Por qué? La voz de doña Elena rompió la tensión cargada de angustia. ¿Por qué mataste a mi marido? Ashbury se volvió hacia ella y por primera vez vi una emoción genuina reflejarse en su rostro. No remordimiento, sino una especie de convicción feroz. Porque, señora, su marido era un monstruo, no en el sentido dramático de los cuentos de hadas, sino en el sentido burocrático, mucho más aterrador. Don Carlos Mendoza firmó órdenes de ejecución para 73 patriotas cubanos, entre ellos mujeres y niños. Autorizó la tortura como política oficial. Se enriqueció mediante la corrupción mientras el pueblo cubano moría de hambre bajo el dominio colonial español. Estaba cumpliendo con su deber, protestó Santos con la voz quebrada. Sirvió a España con honor. Sirvió a la tiranía con eficiencia, interrumpió Ashbury con frialdad. He dedicado 5 años a investigar las atrocidades del colonialismo español para mi libro, señor Santos. He leído los documentos, entrevistado a los supervivientes, visto las fosas comunes. Las manos de su empleador están manchadas con sangre inocente y ninguna diplomacia podrá lavarlas. Holmes había estado escuchando con su característica intensidad. Así que se trató de un asesinato político, una venganza por el sufrimiento de Cuba.
No es venganza, señor Holmes. Es justicia. Hay una diferencia. Ashbury se enderezó en su silla de ruedas y, a pesar de admitir su culpabilidad, mantuvo un aire de dignidad. No actué solo al planear esto, aunque fui yo quien lo ejecutó. Hay otros, exiliados cubanos, simpatizantes estadounidenses, incluso algunos dentro del gobierno británico, que creen que hay que romper el dominio español sobre Cuba. La muerte de Don Carlos deja claro que los verdugos coloniales rendirán cuentas. El misterioso mayordomo, interrumpí. ¿Era su cómplice? Uno de varios. El uniforme de camarero me permitía moverme libremente por el barco cuando decidí levantarme de la silla de ruedas. Soy una especie de actor, Dr. Watson. He interpretado muchos papeles en mi carrera académica. Añadir el de camarero a mi repertorio no fue difícil. Pero la nota a Isabela, insistió Holmes. El intento de implicarla fue innecesariamente cruel. Por primera vez, un arrepentimiento genuino se reflejó en el rostro de Ashbury. Eso no fue culpa mía. Fue culpa de Rodríguez, el joven auxiliar de vuelo cubano al que interrogaste anoche. Actuó sin autorización pensando en proteger al movimiento desviando las sospechas. Me enteré después y estaba dispuesta a confesar antes que dejar que una mujer inocente pagara por mis actos. Isabela había permanecido rígida durante toda la conversación. Ahora habló, con la voz apenas un susurro. ¿Mi padre, Sebastián Álvarez, era uno de los 73 que usted mencionó? Ashbury la miró fijamente a los ojos. Lo era, señorita. Murió con valentía, negándose a renunciar a la independencia cubana incluso bajo tortura. Su padre fue un héroe, y su muerte fue ordenada personalmente por don Carlos Mendoza. No maté al embajador por usted, pero confieso que sentí una satisfacción al saber que había vengado a su padre junto con tantos otros. El capitán Whitmore había permanecido en silencio hasta el final, pero ahora dio un paso al frente con semblante grave. Profesor Ashbury, sean cuales sean sus motivos, ha cometido un asesinato a bordo de mi barco. No me queda más remedio que arrestarlo. Mañana, cuando lleguemos a Lisboa, será entregado a las autoridades portuguesas a la espera de los trámites de extradición. Lo entiendo, capitán. No esperaba menos. Ashbury miró a Holmes con una expresión de curioso interés. Dígame, señor Holmes, ¿cómo lo supo? ¿Cuándo sospechó por primera vez? Holmes se acercó al ojo de buey, contemplando el infinito horizonte azul. Thor intuyó que algo no iba bien en ti desde el principio. El instinto canino rara vez se equivoca, pero fueron los pequeños detalles los que se fueron acumulando. Tu parálisis fue demasiado conveniente, demasiado oportuna para este viaje. Tus manos tenían callosidades incompatibles con una vida sedentaria en silla de ruedas. Eran las manos de un hombre que recientemente había realizado algún trabajo físico o esfuerzo. El botón fue la prueba definitiva, pero lo sospechaba desde hacía tiempo. ¿Y los demás?, preguntó Ashbury. Porter, Santos, incluso la encantadora señorita, ¿eran todos sospechosos? Todos tenían motivos y oportunidades, confirmó Holmes, pero solo usted poseía la combinación de conocimiento, capacidad y convicción ideológica necesaria para un acto tan premeditado. No es un asesino común, profesor. Es un verdadero creyente, lo que lo hace mucho más peligroso. Lord Ashworth dio un paso al frente, con expresión profundamente preocupada. Profesor, debo preguntarle, usted mencionó a otras personas implicadas en la planificación de esto. ¿Quiénes son? ¿Qué otra violencia pretenden? Ashbury esbozó una leve sonrisa. Soy muchas cosas, Lord Ashworth, pero no soy un informante. Quienes apoyaron esta acción creían en su justicia, al igual que yo. Afrontaré las consecuencias que vengan, pero no traicionaré a mis compatriotas. 2 oficiales del capitán Whitmore entraron y se colocaron a ambos lados de la silla de ruedas de Ashbury. El profesor no opuso resistencia cuando comenzaron a llevarlo hacia la puerta, pero al pasar junto a Holmes, se detuvo. Señor Holmes, usted tiene una gran habilidad para descubrir la verdad. Me pregunto, ¿alguna vez se cuestiona si la verdad y la justicia siempre van de la mano? La muerte de don Carlos Mendoza fue ilegal, pero ¿fue injusta? Esa es una pregunta que le dejo a usted. Holmes sostuvo su mirada fijamente. Justicia sin ley no es más que venganza, profesor. Y la venganza, por muy justa que parezca, inevitablemente engendra más violencia. Puede que haya asestado un golpe contra la opresión colonial española, pero también ha creado un mártir. La historia juzgará qué beneficia más a la causa de Cuba.
Mientras se llevaban a Ashbury, los demás sospechosos fueron liberados con instrucciones de permanecer disponibles para ser interrogados nuevamente. La sala se vació lentamente, cada persona absorta en sus propios pensamientos sobre lo que habían presenciado. Cuando solo quedaron Holmes, Watson, Thor y el capitán Whitmore, este último exhaló pesadamente. «Un asunto sombrío, señor Holmes». «Un asunto sombrío, en verdad. El asesinato siempre lo es, capitán», respondió Holmes en voz baja. «No importa cuán noble sea la causa que diga servir. El Celestial Crown entró en el puerto de La Habana la mañana de Navidad. Su travesía por las aguas azuladas del Caribe estuvo marcada por los gritos de las aves marinas y el lejano tañido de las campanas de las antiguas iglesias de la ciudad. La transformación del gris invierno inglés al esplendor tropical era total. Las palmeras se mecían a lo largo del paseo marítimo, y el sol brillaba con una cálida luz sobre los edificios. Encalados que se alzaban por las laderas sobre el puerto, me encontraba junto a la barandilla de la cubierta, de paseo con Holmes y Thor, observando cómo el barco maniobraba hacia su amarre. El gran perro parecía presentir que nuestro viaje estaba llegando a su fin. Meneaba la cola lentamente mientras contemplaba el colorido caos del puerto. Barcos de pesca con cascos pintados, buques mercantes de una docena de naciones y pequeñas embarcaciones que se movían entre ellos como insectos acuáticos. Los acontecimientos, posteriores a la confesión del profesor Ashbury, se desarrollaron con la inevitabilidad propia de la burocracia. El profesor permaneció confinado en un camarote seguro bajo vigilancia, a la espera de ser entregado a la custodia portuguesa cuando el barco regresara a Lisboa en su viaje de vuelta a casa. El capitán Whitmore había presentado informes exhaustivos y Lord Ashworth había redactado telegramas cuidadosamente elaborados a Londres explicando la catástrofe diplomática ocurrida bajo su mando. A pesar de las sombrías circunstancias, aquella mañana de Navidad poseía una belleza innegable. Los pasajeros, la mayoría de los cuales solo sabían que el embajador había fallecido repentinamente por causas naturales, estaban de buen humor, deseosos de explorar los encantos de La Habana. A lo largo del paseo marítimo, pude observar los preparativos para las fiestas, guirnaldas de flores tropicales, vendedores ambulantes que ofrecían castañas asadas y dulces, y un grupo de músicos que montaban sus instrumentos bajo un toldo. «Una conclusión extraña para un caso extraño», observé, rompiendo el agradable silencio que se había instalado entre nosotros. Holmes apartó la vista del puerto, con el rostro enjuto y pensativo. «¿Está todo resuelto, Watson?» Ashbury será juzgado sin duda, pero las fuerzas de las que hablaba, el movimiento independentista cubano, las tensiones entre España y Estados Unidos, siguen intactas. Hemos resuelto un asesinato, pero no hemos hecho nada para abordar las causas que lo provocaron. Eso está fuera de nuestro alcance, sin duda, respondí. Somos detectives, no diplomáticos ni políticos. Así es, dijo Holmes con la expresión ligeramente suavizada mientras se inclinaba para acariciar la cabeza de Thor. El gran perro se dejó acariciar, y me impresionó lo mucho que este leal animal había contribuido a nuestra investigación. Sin los agudos sentidos y los instintos inquebrantables de Thor, quizá nunca hubiéramos identificado al profesor como el culpable. Un revuelo cerca de la pasarela llamó nuestra atención. Isabela Álvarez desembarcaba, acompañada de varios baúles y un pequeño séquito de admiradores. Se detuvo al final de la pasarela y se giró, recorriendo con la mirada la cubierta hasta encontrar a Holmes. Alzó una mano en un gesto que parecía expresar tanto gratitud como despedida, y Holmes la correspondió con una leve reverencia. «Tuvo suerte», dije. El intento equivocado del joven Rodríguez de implicarla podría haber terminado en tragedia. «En efecto, aunque sospecho que la señorita Álvarez es perfectamente capaz de defenderse. Ha sobrevivido a cosas mucho peores que falsas acusaciones». Holmes la observó mientras descendía al muelle, donde una multitud se había congregado para recibirla. Incluso desde esta distancia podíamos percibir la expectación que despertaba su presencia. «Regresa a una patria al borde de la revolución»,
Me pregunto si volveremos a oír su nombre en otros contextos. Lord Ashworth nos encontró poco después, con expresión cansada pero aliviada. Señor Holmes, Dr. Watson, quería expresarles mi profundo agradecimiento antes de que desembarquen. Sin su intervención, esta situación podría haber empeorado considerablemente. Tal como están las cosas, podemos presentar el arresto de Ashbury como prueba del compromiso británico con la justicia, lo que quizá contribuya a suavizar las tensiones diplomáticas. De nada, Lord Ashworth, respondió Holmes. Aunque confieso que el caso me deja con más preguntas que respuestas sobre la naturaleza de la justicia y el precio del imperio. Las reflexiones filosóficas están por encima de mi nivel, señor Holmes. Yo me ocupo de las realidades prácticas. Lord Ashworth miró hacia la ciudad. ¿Explorará La Habana antes de regresar a Inglaterra? El barco zarpa para el viaje de regreso en 3 días. No lo creo, dijo Holmes. Watson y yo tenemos pasaje en otro barco, uno que zarpa esta tarde hacia Southampton. Llevamos suficiente tiempo fuera de Baker Street, y los criminales de Londres no descansan solo porque estemos en el extranjero. Desembarcamos 2 horas después. Thor caminaba entre nosotros con una compostura digna mientras nos abríamos paso entre el caos de los muelles de La Habana. El capitán Whitmore había dispuesto que nuestro equipaje fuera trasladado a nuestro nuevo barco, y nos encontramos con varias horas para explorar la ciudad antes de partir. La Habana en Navidad fue una revelación, una mezcla de arquitectura colonial española, exuberancia tropical y una vitalidad que parecía palpitar en cada calle y plaza. Deambulamos por el casco antiguo, donde los edificios de piedra, desgastados por siglos de sol y brisa marina, se inclinaban armoniosamente unos contra otros, con sus balcones adornados con flores y ropa tendida por igual. El aroma a tabaco, café y especias exóticas llenaba el aire, y por doquier se escuchaba música, guitarras y voces que cantaban, celebrando tanto la festividad como la simple alegría de vivir. Finalmente, nos encontramos en una pequeña plaza presidida por una antigua iglesia, cuyas campanas llamaban a los fieles a la misa de Navidad. Frente a la iglesia se alzaba un Belén de extraordinaria factura, con figuras talladas en madera, oscura y vestidas con atuendos que reflejaban el estilo cubano más que el bíblico. El niño Jesús acompañado por campesinos y pescadores en vez de pastores, y los 3 reyes magos portando regalos de tabaco, azúcar y ron. Holmes permaneció de pie ante aquella escena durante un largo rato, con Thor sentado pacientemente a su lado, y vi en el rostro de mi amigo una expresión que rara vez había presenciado, algo cercano a la paz, o quizás a la aceptación de misterios que ni siquiera su formidable intelecto podía resolver. «Watson», dijo en voz baja, ¿crees que Ashbury tenía razón? ¿Que su acto, por ilegal que fuera, sirvió a una justicia superior? Reflexioné detenidamente antes de responder. Creo que ningún hombre debería tener el poder de decidir quién vive y quién muere, basándose únicamente en su propio sentido de la justicia. Ese camino conduce a la anarquía. Pero también creo que los sistemas que producen hombres como Don Carlos Mendoza, sistemas construidos sobre la opresión y la crueldad, contienen las semillas de su propia destrucción. Ashbury fue simplemente el instrumento a través del cual esas semillas dieron fruto. Una respuesta diplomática, querido amigo. Debería considerar una carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Holmes sonrió levemente y apartó la vista del Belén. Vamos, tenemos tiempo para comer antes de que zarpe nuestro barco. Se me antoja comida cubana, algo picante y contundente, a la altura de este lugar extraordinario. Cenamos en un pequeño restaurante recomendado por un amable estibador, deleitándonos con platos cuyos nombres apenas podía pronunciar, pero cuyos sabores eran inolvidables. Thor recibió su propio plato de carne con arroz, que devoró con entusiasmo, recibiendo comentarios de admiración del personal y de los demás comensales. Mientras comíamos, Holmes hablaba de otros casos, de otros misterios, con la mente ya puesta en los desafíos futuros.
pero noté que periódicamente su mirada se desviaba hacia el puerto, donde el Celestial Crown estaba anclado, y supe que estaba pensando en el profesor Ashbury confinado bajo cubierta y en las complejas cuestiones morales que el caso había suscitado. Nuestro barco zarpó puntualmente a las 4, y mientras estábamos de pie en la borda viendo cómo La Habana se perdía entre la bruma tropical, reflexioné sobre el extraño viaje que habíamos emprendido. Habíamos dejado Londres en invierno y navegado hacia el verano. Habíamos presenciado asesinatos disfrazados de justicia y nos habíamos enfrentado a preguntas sobre el imperio y la libertad que no tenían respuestas fáciles. Thor se apoyó en mi pierna, su calor reconfortante, y me incliné para rascarle detrás de las orejas. ¿Qué opinas de todo esto, viejo amigo?, le pregunté en voz baja. ¿Puede un perro comprender la complejidad humana? ¿O es que tú ves las cosas con más claridad que nosotros? El gran perro me miró con esos inteligentes ojos marrones, y juraría que vi sabiduría en ellos. Una comprensión que trascendía las palabras, que reconocía las verdades esenciales que se escondían bajo las elaboradas justificaciones que los humanos construían para sus acciones. Holmes se unió a nosotros en la barandilla, y juntos los tres observamos cómo Cuba se desvanecía en el horizonte, reemplazada una vez más por la inmensidad del Atlántico. La orquesta del barco se había reunido en la cubierta inferior y comenzó a tocar villancicos navideños, melodías familiares que nos transportaban de vuelta a Inglaterra, a casa, a la reconfortante rutina de Baker Street. «Watson», dijo Holmes mientras las últimas notas de Noche de Paz flotaban sobre el agua, «supongo que redactarás el informe de este caso». Lo había considerado, aunque confieso tener dudas sobre cómo presentar ciertos elementos. La ambigüedad moral, las dimensiones políticas. «Preséntalos con honestidad», interrumpió Holmes. «No simplifiques lo complejo ni moralices lo ambiguo. Cuenta la verdad tal como la vivimos y deja que los lectores saquen sus propias conclusiones. Eso es todo lo que puede hacer un cronista». Asentí, componiendo ya frases en mi mente, imaginando cómo se leería este extraño viaje navideño plasmado en prosa ordenada. Pero sabía que algunos elementos desafiarían mi capacidad descriptiva. La peculiar melancolía de aquella mañana navideña tropical, el peso de la última pregunta del profesor Ashbury y la silenciosa lealtad de un gran perro que nos había ayudado a desentrañar no solo un misterio, sino también los enigmas más profundos de la justicia y la misericordia. El sol se ponía a nuestras espaldas mientras navegábamos hacia el este, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados que parecían incendiar las nubes. Thor se acomodó entre Holmes y yo, apoyando su gran cabeza sobre sus patas, tranquilo al saber que su manada estaba junta y a salvo. Y pensé, mientras la última luz se desvanecía y las estrellas comenzaban a emerger en su magnífica profusión, que tal vez esto era suficiente, haber resuelto lo que podía resolverse, haber llevado a un asesino ante la justicia y navegar de regreso a casa, a través de la oscuridad hacia las luces de Inglaterra y la promesa de nuevos misterios por venir. «Feliz Navidad, Holmes», dije en voz baja. «Feliz Navidad, Watson», respondió. «Y a ti también, Thor, fiel compañero, atento guardián y el mejor perro detective del Imperio Británico». La cola de Thor golpeó una vez contra la cubierta, y el sonido pareció resonar sobre el agua oscura como una bendición, llevándonos de vuelta a casa en la noche de Navidad.